a Actos de Pompeyo, que normalmente no tenemos un comienzo tan accidentado, solo casi, más o menos la mitad. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por hacer aprecio de un tema que creemos que es muy importante. Comentaba, creo que fue con Simón, que este tema de la buena administración es tan importante que está en la Carta Europea, en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos Europeos. Es decir, es el artículo 41, es el derecho al buen gobierno, a la buena administración. Es tener la capacidad de relacionarte con la administración, con quien gestiona tus recursos, con quien pone en marcha tus decisiones como país, como entidad, como región, y que funcione. Y eso es algo que todos sabemos, y yo creo que padecemos, no sé si una vez al mes o por lo menos una vez por trimestre, limitadito. Funciona a veces. Los datos que supone que son de todos, podemos accederlos a veces. Hay mucha distancia entre lo que la Administración podría hacer por nosotros y lo que hace. Y normalmente no es por mala voluntad, que es lo triste. Normalmente no son por falta de ganas, sino porque los miembros que hacen falta para conectar las piezas no están allí. Porque no saben, literalmente, muchas veces, cómo hacerlo. Y una persona que ha dedicado muchísimo tiempo a encontrar esas soluciones, incluso cuando no le hacían caso, a ponerlas en marcha, dices, aquí tienes el ejemplo, así se hace, es Jaime, del que nos va a hablar muchísimo más. Y tenemos la suerte de tener aquí, entre otras cosas, gracias a la colaboración de Institución Futuro, vamos a tener a Álvaro Miranda, que nos va a hablar también del tema en más profundidad, y a Sociedad Civil Navarra, que hoy no pueden tener una persona en la mesa, me han dicho que les represente como socio, y que a la que evidentemente también agradecemos su colaboración. Y como ya sabéis, a mí no me gusta hacer presentaciones extensas, al revés, yo soy de los de ya sabéis por qué estáis aquí tenéis al ponente, así que Álvaro, si quieres, adelante. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos, ya casi feliz Navidad por las fechas en las que estamos. Bueno, pues yo como representante de Institución Futuro, pues muy agradecido de estar aquí en esta charla tan interesante y bueno, pues poco menos que ratificar tus palabras, ¿no? Yo creo que la relación telemática del ciudadano con la Administración pues es clave en nuestros días y, por supuesto, en el futuro va a ser determinante de nuestras vidas. Yo creo que se ha hecho muchísimo en este aspecto, es decir, o sea, que entre lo que teníamos hace 15 años y lo que tenemos hoy en día, pues ha sido un avance sustancial para todos nosotros. No nos damos quizá cuenta de todo lo que podemos hacer ya vía telemática con la Administración Pública, pero yo estoy totalmente de acuerdo que falta en la Administración Pública pues un nexo entre cómo funciona la ciudadanía y cómo relacionarnos con ese aparato inmenso que es la Administración Pública, ¿no? Y cosas que parece que son evidentes, pues está claro que no están sobre la mesa y seguro que la charla de hoy se va a hablar de ello y el título yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que, por lo menos yo me hago una reflexión que seguro que más de uno os habréis hecho, de que es inaudito que hoy en día nos relacionemos telemáticamente con la banca, con la reserva de viajes, con cantidad de actuaciones cotidianas nuestras, todos los días del año, donde se manejan datos nuestros súper importantes y, en cambio, cuando tenemos que relacionarnos con la Administración Pública, pues se complica todo a niveles que a veces que es imposible relacionarse con la Administración Pública. Yo no quiero poner mis casos, porque todos tenemos casos, ¿no? Pero es que es todos los días del año, es inaudito cómo poder entrar a las páginas de la Administración y, para empezar, que te pidan 5 maneras de entrar, y nunca saber cuál es la que tienes tú que aplicar, ¿no? Si la clave, el PIN clave, la clave móvil, la medio clave o el DNI digital, ¿no? Y así, ya a partir de ahí, pues toda la... Y luego yo creo que ya con esto termino, vamos bien. Y la otra, la reflexión de que realmente la Administración Pública nos está llevando hacia una obligación de relacionarnos con ella por medios telemáticos, y está la brecha digital de las personas mayores, pues que yo creo que es prácticamente insalvable, y luego que te están obligando a aprender una serie de trámites que muchas veces los aprendes y otras veces pues no los puedes aprender, ¿no? Y bueno, pues que todo lo que se haga y todo lo que se reflexione y se pueda apuntar para mejorarlo, pues bienvenido sea. Yo quiero agradecer a las 3 entidades de la sociedad navarra que han facilitado este acto. Quiero agradecer sobre todo a Jaime que haya aceptado y admitido venirse por aquí con un esfuerzo, tengo que deciroslo, importante en los últimos días para lograr estar aquí. Yo que me reconozco menos bondadoso que el resto de la mesa,
Y yo que contemplo a la Administración como ese monstruo que se embaraza a sí mismo, se da a luz a sí mismo, se da baja por enfermedad, luego reducción de jornada y nos pasa todo el curro a los demás. Admiro a personas como Jaime que con buen humor y mucho trabajo intenta cambiar las cosas desde fuera de la Administración, haciendo que el mayor disciplinador del comportamiento humano, que es la exposición a los demás, sea lo que corrija, siquiera levemente, cómo nos trata la Administración. Hace año y medio participé en un evento, también organizado por estas asociaciones, en la que un ponente dijo: hemos pedido a la Administración que se digitalizase, y yo salté en la mesa: ¡no! Hemos exigido poder dirigirnos a la Administración de forma digital, no que ella nos obligue a nosotros a nada más. Bueno, ya que yo contemplo a las administraciones como una forma en la que los ciudadanos nos proveemos de servicios a nosotros mismos y nada más, vamos a intentar aprender a través de Jaime cómo hacerlo a un coste menor y no solamente monetario, de esfuerzo. Jaime, por favor. Qué bien. Sí. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Voy a moverme por aquí, porque es que si no, esto es un poco rollo. Así que voy a estar así más con vosotros. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias por la invitación. Da gusto estar aquí y con esta tan fascinante presentación, pues yo ahora solo creo que voy a poder desilusionar a todos, ¿no? Pero bueno, voy a hacer todo lo que pueda. De la sede electrónica al manicomio, me pidieron un título y a mí me gusta ser provocador, porque así por lo menos venimos alerta y porque de esto hay algo de verdad. Todos nos hemos frustrado alguna vez con la administración, con los trámites. Nos pasa a todos y a veces nos pasa con frecuencia. A la presentación que ha hecho Simón quiero añadir que en los últimos años he venido ejerciendo el título de Pito del Sereno. Esta es una foto de mi LinkedIn, por la razón de que yo creo que nadie me hace caso. Yo voy contando cosas que pienso que son de sentido común. Bueno, pues la gente en las redes sociales parece que lo sigue, lo aplaude y lo comparte, pero parece que no cambian las cosas. Sin embargo, últimamente empiezo a ver que sí cambian las cosas cuando los ciudadanos tomamos una parte activa y somos parte de una voz que, ajena a los partidismos y a las ideologías, etcétera, insiste y llama la atención sobre las cosas que no funcionan para que funcionen mejor. Y estoy observando que funciona. Bueno, recientemente, si entráis al LinkedIn mío, tengo un puesto nuevo, que es el de presidente del Observatorio de los Observatorios Públicos de España. Porque esto evidentemente es un sarcasmo, es una broma, como casi todo lo que hago, que intento revestirlo de este sentido del humor que hace que lo disfrutemos más. Y es que nadie sabe muy bien cuántos observatorios públicos hay en España. Lo que sí vemos es que continuamente se van creando nuevos. El otro día ha sido el primero, desde que yo tengo este rol importante de presidente, que he observado que se creaban 3 observatorios públicos en un solo día, por parte de 3 organismos públicos distintos. Y tengo catalogados ya, creo que cerca de 500. Pero eso es para otra conferencia. Bien, os quiero contar una cosa que me pasó. Estaba en la biblioteca, trabajando, estudiando en estas cosas, y cuando salgo, nos ha pasado a todos quizá, multa de la zona azul. Resulta que aparco el coche en la biblioteca, me voy con mis cosas, con mis pensamientos, y cuando llego pues me había olvidado de poner el ticket digital de la zona azul. Y entonces tenía pues la receta, ¿vale? Bueno, no pasa nada, no es agradable, pero cojo el ticket, venía con un código QR, y digo, bueno, vale, qué bien. Lo escaneo con el teléfono y llego a una página web. Bien, perfecto, bueno, voy a pagar la sanción, Y entonces me piden una serie de datos. Esto fue hace algún tiempo, y como lo puse en las redes sociales, y seguro que no fui el único que se frustró con esto que os voy a contar a continuación, pues la verdad es que esto lo han cambiado ya, lo han corregido. Pero fijaos lo que pasó. Primero me piden 4 datos. Me piden la emisora, que supongo que será la entidad que emite la sanción. Me piden la referencia, me piden la identificación y luego me piden el importe. Y
yo me pregunto, o sea, ¿por qué me pedís todas estas cosas si sois vosotros los que me multáis a mí? A mí me multa el ayuntamiento y yo lo único que puedo dar es mi DNI o un número de expediente o un número de referencia, vale, pero me piden 4 cosas y era sorprendente, me pedían también el importe. Digo, pero tío, si tú me has multado a mí, ¿por qué soy yo el que tiene que decir el importe, no? Bueno, el importe eran 90 euros, pero resulta que si pagabas rápido, ya sabéis cómo va, te hacen el descuento. Entonces sigue doliendo, pero duele la mitad, 45. Bueno, yo llego ahí, consigno todos los datos, pongo el importe y... Error, los datos introducidos no son correctos. Vale, bien, ya empezamos. Uno tiene que reconocer que cuando se aproxima a estos trámites ya lo hace con un cierto temor, porque estamos todos ya curados de espanto. Me encontré con el mensaje de error y, hombre, yo hubiera agradecido que me dijeran, oye, ¿qué dato de los 4 no es correcto? Pero tienes que adivinarlo, ¿vale? Te toca adivinarlo. Entonces, bueno, di para atrás y comprobé. Y realmente yo estaba copiando del ticket de la denuncia, estaba copiando todos los números y estaban todos bien puestos. Volví a darle a enviar y volvió a salirme el mismo mensaje de error. Y dije, vale, o sea, no voy a poder pagar la multa digitalmente. Entonces me toca, qué frustración, ¿verdad? Coger el coche cuando pueda, una mañana, interrumpir todo, ir al ayuntamiento, supongo, hacer una cola kafkiana, pedir el ticket de la cola. Bueno, no quiero ni pensarlo, ¿no? Porque es un rollo, te quita tiempo y encima es ineficiente. Bueno, pero dije, vamos a ver qué ha pasado aquí. Yo soy ingeniero, yo necesito destripar las cosas, yo soy el típico que en casa desmonta las cosas y luego las mira por dentro para ver cómo funcionan. Y yo quería llegar hasta el fondo de esto, como Colombo, como el detective. Aquí tenemos que hacer una labor casi de forense. Vamos a investigar qué ha pasado. Y digo, vale, el único dato que está a mi arbitrio es el importe. ¿Y cómo ha podido ser que alguien programe esto? Vale, yo conozco el sector tecnológico, yo soy ingeniero, trabajo en el mundo del software y sé cómo funcionan estas cosas. También tengo una idea de cómo contrata la administración estos trámites, porque esto lo hacen empresas, por supuesto, que son contratadas por la administración y luego la administración nos despliega el trámite para que nosotros lo utilicemos. Y entonces intenté ponerme en la cabeza de cómo sería un programador junior ahí en un cubículo, en una gran consultora de software, quizá en Madrid, en algún sitio, programando esto. Y di con la tecla. Di con la tecla, pero no con la tecla de pasar adelante. Ay. Resulta que si yo consigno 45, da error. Pero si consigno 45... A ver si lo conseguimos. Ahora. Ojo, disculpad. Bueno, vamos a hacerlo. Me está haciendo spoiler. Vale, me voy a poner cerca del aparato. Si consigno 45,00, entonces va y funciona. Es decir, con 45 no funciona, pero con 45,00, que es exactamente lo mismo, pues resulta que sí funciona. Y entonces, claro, como detective me siento, bueno, ya no me siento Colombo, me siento MacGyver, ¿vale? Porque acabo de conseguir resolver el enigma. Entonces, fijaos la transición emocional que he tenido en solo un rato con el ordenador y resolviendo el trámite. Primero, estoy incómodo, porque he recibido una multa y, hombre, me toca pagarla. Pero luego la incomodidad se torna frustración, porque no solamente estoy multado y obligado a hacer el trámite, sino que además resulta que el trámite no funciona y ahora ya estoy frustrado. Pero luego, como consigo entender qué es lo que ha pasado, y únicamente porque yo me dedico a esto y he podido llegar a pensar lo que tenía en la cabeza o lo que programó aquel muchacho o muchacha programando esto, pues paso a sentirme eufórico y yo creo que nunca he pagado una multa tan contento. Vale, pero después de la risa, toca hacerse algunas preguntas. Y es, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Por qué? Yo quiero entenderlo. Y quiero entenderlo y quiero ayudar a resolverlo, quiero corregirlo, quiero que a nuestros hijos no les pase esto. Y quiero cambiarlo. Esto igual es como un poco ambicioso, pero da igual. O sea, tenemos esa responsabilidad, pienso yo. Entonces, seguramente, como digo, una empresa ha sido contratada por la administración ha desplegado esto, no han hecho las pruebas de software necesarias y además, quien quiera que se ha encontrado con estos problemas no ha conseguido reportarlo. Pero vamos a hablar de ello a continuación. ¿Cómo funciona el mundo?
Mi mundo, por lo menos, y yo creo que el de casi todos vosotros, es el mundo de la economía real. Yo, que siempre he ejercido por cuenta propia mi profesión, pues esos clientes están en un mercado donde además tengo competidores, pero el mundo público funciona distinto. En el mundo público el equivalente, por así decirlo, del cliente es el ciudadano. Vale, es decir, los trámites digitales que la administración despliega no están dirigidos a un cliente como si fuese esto Netflix o Spotify, sino que están dirigidos a nosotros como ciudadanos. Pero claro, nosotros no tenemos un mercado de productos alternativos que contratar. Yo tengo la obligación de hacer ese trámite y ese mismo trámite, no puedo hacer otro, no hay un mercado de trámites distintos que yo pueda hacer de forma alternativa si ese no me funciona. Y, por supuesto, no hay una competencia que incentive a que la administración mejore los trámites. Luego, al final, esto nos pone en una situación que yo creo que explica parte de lo que está pasando. Pero esto no es nuevo, ya lo sabíamos. Bueno, yo al final me pregunto, ¿cómo puede ser el trámite bien diseñado? Bueno, pues yo pienso que el código QR, y no solamente lo pienso, sino que sé que lo puedo implementar porque me dedico a esto, como digo, el código QR debería de introducir o codificar también una serie de códigos que, mejor dicho, un único código, ¿vale?, que me lleve a una página web donde ya esté precumplimentado, y esto técnicamente es trivial, ya esté precumplimentado mi número de expediente. Y el número de expediente ya codifica el importe, la emisora, la referencia y todo eso. De tal modo que yo como ciudadano escaneo con el código QR y me encuentro el doloroso botón de vamos a pagar. ¿Vale? Se podría haber hecho así, pienso. Bueno, claro, yo cuento esto en las redes sociales y lo comparto porque, como digo, es la forma de que lo cambien. Y lo cambiaron. Luego, hay gente al otro lado que está escuchando. Esto sucedió en el Ayuntamiento de Santander, pero la solución de pago de la sanción no es exclusiva del Ayuntamiento de Santander, la hace, como digo, un proveedor que la tiene desplegada en otros ayuntamientos. Es decir, dando la lata en las redes sociales y llamando la atención sobre estas cosas, quizá pueda conseguir que cientos, ojalá miles de conciudadanos en otras partes del país se ahorren esta gincana que he tenido que pasar y que he conseguido sortear por pura fortuna. Bien, pues claro, como tengo esta actitud, a veces me pasan cosas graciosas y estoy en las redes sociales. Me escribe una señora y me dice, hijo mío, ¿tú eres hacker? Y digo, bueno, no sé señora, yo me dedico a esto de la informática. Vale, dice, no, tú eres hacker, que me han dicho que eres hacker y de los buenos. Entonces, no era esta la señora, esta es la señora del meme, pero yo me lo imagino así. Y realmente todos vamos a estar así, y todos vamos a ser mayores y seguramente y vamos a estar delante del ordenador enfrentándonos a una tecnología que no entendemos bien y que no tenemos muchas ganas de comprender quizá. Mi madre, que por supuesto es muchísimo más joven, pues tiene también sus problemas con los trámites. Bueno, esta señora me decía, mira, estoy a punto de lanzar el ordenador por la ventana porque tengo que hacer un trámite también con el ayuntamiento y no lo consigo resolver. ¿Me puedes ayudar? Y por Twitter le digo, pues sí, bueno, yo le intento ayudar. ¿Qué error da? Dice, no, me da error. Digo, ya, pero señora, tiene que decirme qué error da, cópiemelo, pégueme el error. No, da error, yo no sé qué error da. Pero señora, o sea, si usted no me dice el error, yo no entiendo lo que pasa. Y si yo no entiendo lo que pasa, no puedo ayudarle. Y la señora me decía, mira, pues si tú no lo puedes arreglar, no lo arregla nadie, ¿no? Santander es un sitio pequeño. Bueno, al final, hablo con ella, todo por escrito, por chat, y ella estaba intentando cambiar la notificación, mejor dicho, el domicilio donde se notifican, bueno, pues los documentos, voy a decirlo bien. Estaba intentando cambiar la dirección postal donde se envían las notificaciones del ayuntamiento, ¿vale? Entonces se encontraba con un formulario que era literalmente este. Yo entré con mi certificado digital y me encuentro con esto. Y digo, bueno, no sé, no parece tampoco esto muy difícil, ¿no? Lo cumplimento, ¿vale? Y entonces aparece el mensaje de error. Efectivamente, bueno, esto era lo que ella me mandó en una captura de pantalla. Este era el mensaje de error. Y claro, yo aquí, esto es para marcarlo, lo tengo aquí enmarcado, pero falta ya la madera y el cristal, ¿no? Esto es una traza de un lenguaje de consultas de bases de datos que se llama SQL. Ya lo veis, dice, sentencia, update, terc, domi, notiset, tedon, act 1, tedon, fec, sysdate, tedon, tip 6, tedon, bueno, este es el mensaje de error, ¿vale? Bien, una vez más, aquí ha fallado el proceso de traducción. El programador
necesita traducir. Los técnicos, tenemos que traducir y tenemos que hablar a nuestros conciudadanos cuando hacemos estos trámites y cualquier otro software. El software no puede ser técnico. Imaginad que vamos al médico y nos dice el médico una parrafada ininteligible. Y tú le dices, ya, pero ¿me voy a morir o no? Y dice, no, es que, bueno, o vas al coche y dice, la junta de la trócola está fatal. Y yo, ya, vale, pero ¿cuánto cuesta? No, es que la junta de la trócola está, ya, que sí, pero no lo entiendo. Y no lo quiero entender, porque yo no quiero aprender mecánica. Yo no voy a hacer un máster en medicina para entender lo que me pasa. Necesito que usted, que es un especialista, me lo traduzca. Bueno, aquí lo que pasa es algo que está pasando mucho, y esto para mí es paradigmático. El mensaje de error es erróneo. Y además, esto no es un mensaje de error que esté pensado o destinado a que lo consuma el ciudadano, evidentemente. No solo eso, este mensaje de error está revelando información sensible sobre la arquitectura interna de esta aplicación que contiene, me parece que es el padrón del ayuntamiento. Y yo aquí estoy viendo muchas cosas como técnico. Imaginad si fuera yo un malvado pirata. Estoy viendo que están utilizando Oracle. Luego ya sé qué tecnologías están usando, ya sé qué vectores de ataque puedo utilizar, ya sé qué vulnerabilidades podría haber y tengo aquí un fabuloso volcado de la estructura de la base de datos, las tablas y los campos. O sea, esto no se debe mostrar, no ya porque es inútil para el ciudadano, sino porque además de eso es un riesgo de seguridad, ¿vale? No es un drama, no se acaba el mundo, pero no es correcto hacerlo. Pero los programadores, iba a decir hacemos, los programadores hacen esto en ocasiones porque les resulta cómodo y porque ellos les ayuda, les da datos. Pero claro, a la señora que me escribe no le ayuda de nada. Todo lo contrario, se frustra más. Porque no solamente no funciona el trámite, sino que además se siente insultada. Ella no consigue cumplimentarlo y se siente que la están llamando torpe, porque no entiende qué es lo que pasa. ¿Qué va a hacer? Yo lo entiendo perfectamente. Bueno, yo vuelvo al trámite. Después de leer ese mensaje de error, esa consulta SQL, encuentro que el problema está en la planta, ¿vale? Ese campo planta tiene una restricción en la base de datos, en la columna, que la tenemos aquí, ¿vale? Realmente es PLA, ¿vale? Este PLA, ¿vale? Hace alusión a ese campo planta y dice que el tamaño real de lo que está introducido, lo que la señora ha consignado, son 4 caracteres, pero el máximo permitido son 3. Es decir, digo, vale, ¿qué es lo que está pasando? Ahora ya lo entiendo. La señora tiene un local comercial. Como planta, consigna efectivamente planta baja. Ella escribe baja, pero ese campo admite solamente 3 caracteres como máximo. El mensaje de error es erróneo, el diseño de la base de datos es erróneo y además no le está proporcionando un mecanismo válido de ayuda que le permita resolver su problema. En fin, una vez más, Colombo pues se siente eufórico. Y es que es lo que está pasando muchas veces con la administración electrónica, que yo creo que está haciendo una gran labor por elevar el nivel tecnológico de toda la ciudadanía, porque tenemos que acabar aprendiendo de estas cosas, ¿no? Y haciéndonos especialistas. Bueno, en fin, una vez más la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? El contratista desarrolla un software porque se lo ha encargado un organismo público. Y el organismo público lo que hace es, bueno, lo despliega y lo pone a disposición de la ciudadanía, que tiene obligatoria y necesariamente que cumplimentar el trámite, ¿vale? Bien, yo quiero recorrer este ciclo en sentido contrario. Es decir, yo como ciudadano que estoy utilizando el servicio desplegado, quiero contactar directamente con el contratista, porque el organismo no sabe, para poder dar realimentación. Yo quiero informar, yo quiero explicar, yo quiero decir lo que ha pasado. Quiero decir, oye, que os ha pasado esto, corregidlo por favor, cuando podáis. Es decir, es el ciclo de la mejora continua, es el círculo virtuoso que hace que las cosas mejoren perpetuamente. Cuanto más lo utilicemos y más feedback, más realimentación demos, mejores serán los trámites. Pero este ciclo no funciona. Muchas veces, casi siempre, no funciona. Esa es mi experiencia. Voy a hablar de otro trámite distinto. Voy a mi centro de salud y quería hacer una sugerencia sutil de mejora. Podría hacer millones, pero bueno,
me concentré en una cosa que tenía una solución simple. Y entonces, bueno, pues cuando me atiende el médico de atención primaria, el médico de cabecera, vamos, me siento ahí, bueno, me dice la alergia, bueno, tienes alergia, no sé qué, bueno, y llego y le digo, oye, y una última cosa, disculpe, es que quiero hacer una sugerencia de mejora. Me dice, vale, pero eso lo tienes que hacer en el Servicio Cántabro de Salud. Y claro, yo alucino, digo, en el Servicio Cántabro de Salud estoy, ¿no? Estoy en el centro de salud. Me dice, no, pero no a mí, lo tienes que hacer a la consejería. Y aquí me di cuenta de que chocaban dos cosmovisiones. La mía es que cualquier persona, parte de una organización, puede ejercer el rol de contribuir a la mejora de la organización. Aunque no sea su función primordial y principal, quizá el médico podía canalizar internamente esa realimentación, eso que yo le iba a dar, pero el médico, vamos, me miró con los ojos en blanco y me dijo, no, ni se te ocurra, tienes que ir al portal web de la consejería. Y digo, bueno, vale, yo no voy a tirar la toalla. Quiero un mecanismo de baja fricción, quiero un mecanismo para proporcionar realimentación, para proporcionar comentarios y sugerencias de mejora, y la palabra clave aquí es de baja fricción, un mecanismo simple, un mecanismo sencillo, un mecanismo que no me desgaste para poder proponer mejoras. Cuanta más baja sea la fricción, más mejoras recibirá el sistema. Bueno, entonces voy al portal, cuando llego a casa, por supuesto, voy al portal web y digo, bueno, el portal está chulo, pone, estamos cerca de ti. Eso es una opción en el menú. Bueno, yo estoy acostumbrado a copiar, cortar, pegar, insertar, a esas cosas, son verbos. Y aquí pone, estamos cerca de ti. Digo, bueno, voy a darle ahí, porque esto me parece más un eslogan publicitario que una acción en un menú. Pero bueno, yo le doy. Y luego pone, tu opinión nos importa. Y digo, ¿qué te apuestas a que no consigo? A que no funciona. Porque es así, estamos curados de espanto. Eslóganes vacíos que parece que se están riendo, ¿no? Bueno, pero no pasa nada, el día tu opinión nos importa. Yo esperaba encontrarme un mero campo de texto donde yo pueda decir, oye, mira, en el centro de salud el secador de manos no funciona. Porque, por supuesto, cuando voy al mostrador, me hablan como si estuviera hablando de una cosa completamente ajena a ellos. Me decían, no, es que eso lo lleva una empresa. Yo, sí, ya sé que lo lleva una empresa, pero quiero reportarlo porque igual no se han dado cuenta, o no sé, bueno, yo tengo esa actitud, pero parece ser que esa actitud no es muy bienvenida o no muy comprendida. Bueno, el caso es que le doy a ese botón y salgo de la página del portal del Servicio Cántabro de Salud y llego a la sede electrónica del Gobierno de Cantabria. Digo, vale, bueno, venga, pero esto se empieza a complicar, ¿vale? Reclamaciones, quejas y sugerencias, venga, va. Luego, descarga información en PDF, bueno, esto es como un manual, digo, si hace falta manual, mal asunto. Bueno, nueva presentación electrónica, esto ya me empieza a sonar, me empieza a poner nervioso, bueno, yo le doy ahí, nueva presentación electrónica, me cambio otra vez a otro sitio distinto, que es lo que llaman el REC, que es el Registro Electrónico Central, no del Servicio Cántabro de Salud, sino del Gobierno. Es decir, yo tengo que, me están diciendo que para decir que está roto el secador de manos, tengo que emitir una instancia, o sea, elevar una instancia al Gobierno a través de la plataforma del Registro Electrónico Central, que las personas jurídicas tienen que emplear un certificado de representante de persona jurídica, las personas físicas, o sea, ¡buah! En fin, bueno, yo le doy, pero esto no es baja fricción, yo le doy, siguiente, a ver si lo consigo, voy a empezar a funcionar con el teclado porque esto no funciona, bien, yo le doy y entra a la página esta que ya me da terror, vale, y esto ya lo conocemos, la página de seleccionar una forma de identificarme, ¿no? Bueno, yo me identifico con el certificado digital mío y entonces llego a la presentación de la instancia y digo, de verdad que hay un secador de manos que no funciona, o sea, no sé por qué tengo que hacer todo esto y tampoco sé por qué al otro lado alguien va a tener que complicarse tanto, o sea, yo no quiero gastar recursos de la administración, yo no quiero que un funcionario tenga que responderme a mi instancia firmada electrónicamente, digitalmente, con certificado digital, no hace falta, si simplemente es escribirlo en un formulario y decir, oye, no hace falta ni que me identifique y que me digan al otro lado, mensaje recibido, gracias. Ya está. Esto lo hago mucho con servicios que no son públicos, de empresas privadas. Pero bueno, yo tiro. Sigo para adelante. Con el certificado digital, un formulario enorme. Esta solamente es la parte de arriba, el tercio de arriba. Empiezo a cumplimentar datos, correo electrónico, tipo de centro, tipo de incidencia, yo qué sé, tipo de incidencia, que no funciona el secador. En fin, bueno, le doy, ¡pas! Se ha producido un error al guardar los datos de su solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo. Vale, sigo leyendo. Se ha producido un error al cargar la página. Vale. O sea,
O sea, estos son dos errores. Yo nunca había visto dos errores en uno. Pero esto es un error doble. Bueno, venga, pues le doy para atrás y falla. Ahora lo que falla es la pasarela de clave de firma electrónica. Pero es que en cierto modo es normal. ¿Cómo no va a fallar? Es complejo. Lo complejo falla. Los cohetes espaciales son complicados. Es decir, hemos complicado todo mucho. Hay mucha complejidad artificial en los trámites digitales en la administración electrónica. Yo quiero informar de cosas y quiero poder hacerlo, pero no puedo. Luego, no tenemos un problema, que es que el trámite está roto, o el secador de manos no funciona, o el formulario de cambio de domicilio tiene un problema. No solo eso, sino que además no podemos informar de ello. Luego, y a mí esto segundo me parece todavía más grave. Entonces, como decía, tenemos el ciclo, sí, un itinerario, ¿no? Y yo quiero recorrerlo al revés, porque quiero que el contratista pueda mejorarlo. Y honestamente quiero saltarme al organismo, porque cuando informo de esto a las administraciones públicas no tienen ni idea, no saben ni de lo que les hablo. Puedo llegar a comprenderlo, porque ellos contratan tecnología, pero no son tecnólogos. Pero, bueno, no sé, digo, pues a ver si puedo llegar aquí, pero no puedo, ¿vale? Y aquí, por supuesto, tampoco. Entonces, como país, colectivamente, como personas, ¿qué mecanismo de baja fricción tenemos para exponer estos problemas? Vomitar odio y bilis en las redes sociales, ¿vale? Es decir, nos vamos a Twitter y entonces empezamos a decirlo. Y lo decimos porque necesitamos sentirnos escuchados. Entonces aquí viene este señor y dice, policía, es imposible pedir cita previa para renovar el DNI por internet. Estoy hasta las narices del error HTTP 504, ¿vale? Llega el siguiente. Bueno, esto lo voy a tirar por aquí. Y lo voy a mover así. Disculpad que tenga que daros la espalda, no me gusta, pero eso no funciona. Bueno, llega el siguiente y dice, llevo media hora de reloj enviando, error, recargar, volver a meter datos, error, enviar, recargar, volver a meter datos en la web de cita previa para intentar renovar el DNI. ¿Hay alguna web de la administración que no sea una auténtica basura? Fijaos que esto tiene una componente hasta terapéutica, esto es un poco como de psicólogo, es la catarsis. O sea, llegamos y nos quejamos. Pero, ¿qué estamos viendo aquí? Son personas que están intentando hacer un trámite al que están obligadas y no lo consiguen. Y, oye, es gente que está mal educada, que está atacando. Dice llevo 10 intentos para coger cita previa para renovar el DNI en Valencia y al llegar al último paso me da error. ¿Qué hago? Son ciudadanos normales que están intentando expresar su frustración y sobre todo pidiendo ayuda. Por supuesto, nadie les ayuda, nadie les responde, nadie les contesta. Policía, hola, estoy intentando coger una cita previa para renovar el DNI de la web y en el formulario no coge bien el campo del email y siempre me da error. ¿Hay algún formato especial o es un fallo de la web? Gracias. Javier. O sea, Javier está intentando hacer un trámite que está obligado a hacerlo. Y perdonad que insista. No lo consigue, no hay un mecanismo de baja fricción, de realimentación y aún así expresa pacientemente su mensaje en las redes sociales y le da las gracias. O sea, como país somos muy dóciles, pero bueno, somos muy civilizados. Más ejemplos, hay millones y las redes sociales están llenándose de esto. Y por supuesto, claro, somos el país del sarcasmo y podemos hacer chanza hasta de nuestras más oscuras parafilias, ¿no? Entonces, el Mundo Today, ¿no? La web de Renfe se renueva con 300 nuevos errores. El programador de la web de Renfe comparece en el Congreso de los Estados Unidos. Programar bien la web de Renfe ya es el sueño del 90% de los españoles. Construyen un monumento en Atocha por las víctimas de la web de Renfe. Es decir, yo lo recuerdo perfectamente, año 2006, estábamos haciendo chistes de la web de Renfe. Dentro de poco se cumplen 20 años. Es decir, llevamos 2 décadas de fracaso colectivo, es un fracaso de país, que no conseguimos comprar billetes en la web de Renfe y que funcione. Y en 20 años no hemos conseguido resolverlo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Algo está fallando. Pero bueno, siempre nos queda el consuelo, como digo, del sentido del humor. Pero, claro, una vez que nos reímos, como digo, viene la reflexión.
y la reflexión seria, y es, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales, por ejemplo, y en general en la calle? Yo percibo una creciente desafección de la ciudadanía hacia los organismos públicos y hacia las instituciones. Automáticamente la gente dice, esto no funciona, es una basura, el Estado me roba, los políticos me roban, todo es corrupción, y la peña está sacándole punta a ese discurso y hay un movimiento ideológico, o sea, digamos que un país tradicionalmente, pienso, centrado, se está descentrando y hay gente que se está radicalizando con estas cosas. Es decir, crece la desafección, crecen los antisistemas y luego, claro, llega un populista, un político y dice vamos a cambiarlo todo y lo vamos a volver a hacer de cero. Y hay un caldo de cultivo previo que dice, pues tiene sentido. Yo pienso que no tiene sentido destruir lo que tenemos para volver a hacerlo de cero. Pienso que lo que tiene sentido es mejorar lo que tenemos. Pero estos otros discursos calan y pienso que muchas veces están catalizados precisamente por las interacciones digitales. Por una razón, y es que también la superficie de contacto que tenemos con la administración cada vez es más digital. Entonces, los trámites que hacemos cada vez más son digitales y si no funcionan o no funcionan bien, esa desafección crece. En fin, bueno, yo sigo adelante con mi vida y llega un momento en el que, para mi desgracia, tengo que emitir una facturita pequeñita para la Generalitat de Cataluña. Y me dicen, pero no te preocupes, que tenemos el generador de factura electrónica, que se llama eMix. Y me mandan un enlace, bueno, yo le doy ahí, asustado, y dice, bueno, esto tiene el objetivo de facilitar el uso. Uf, ya verás. No solamente es la generación de la factura, sino que también es luego la remisión de la factura. Bueno, esto es una odisea que da para muchos episodios. Galdós, el de los episodios nacionales, yo creo que con esto tendría para otra enciclopedia de volúmenes. Bueno, el caso es que yo llego y por supuesto no funciona, ¿vale? Pero digo, ¿cómo es posible que no me funcione? Pero si a los demás les funcionará, ¿por qué a mí no? ¿Soy gafe o qué, no? Claro, yo pruebo con un navegador, luego pruebo con el otro, instalo Chrome, instalo Firefox, instalo Safari, y pruebo con un ordenador, pruebo con el otro, y no me funciona nunca, en este caso, pero acabo encontrando los problemas y acabo intentando reportarlos. Muchas veces, como digo, montando el lío en las redes sociales, porque es la forma de que se den por aludidos. Con mis datos reales no funcionaba, entonces pruebo con datos ficticios para poder ilustrar. Y digo, vale, John Rambo, ese soy yo, venga, usuario, nombre, contraseña, dirección de correo electrónico, doy a continuar, sigo hacia adelante y me aparece un segundo formulario ya más largo, donde tengo que poner más información sobre la dirección de facturación, los datos de facturación, etcétera. Digo, bueno, venga, no es que sea un formulario corto, pero venga, lo voy a cumplimentar entero, envío la factura y sigo con mi vida. Bien, pues ahí que le doy, después de cumplimentar todo esto, ¿vale? Llego al final, y al final hay dos botones, Hay uno que funciona, que es el de cancelar, y el de guardar, que en catalán dicen deixar, no funciona. Digo, vale, guay, o sea, he cumplimentado todo esto y lo único que puedo hacer es borrarlo porque no puedo seguir. ¿Vale? Bueno, al final, digo, claro, si yo lo expreso, igual dicen, es este que es torpe o no sé, al final digo, vale, lo voy a grabar en vídeo. Y por supuesto, pues me hago un vídeo. El de cancelar sí, pero el de guardarlo. Lo borro y vuelvo. No hay manera. Otra, por un email, por otro correo, por mayúsculas, en minúsculas, eso no funciona. Voy a cortar. ¿Qué es
lo que pasaba? Bueno, lo que estaba pasando era en varios lugares del facturador electrónico, de la herramienta de facturación electrónica que estaba ahí para facilitarme la vida, en varios lugares sucedía que no podía uno enviar la información, cumplimentaba los formularios, y este que os he puesto en el vídeo es el de recuperar la contraseña una vez que te has registrado, pero este tampoco funcionaba. ¿Y por qué? Pasaba porque a mí me habían pasado un enlace para emitir la factura, y ese enlace me llevaba directamente al formulario. Pero resulta que descubrí que si te pasan un enlace en el cual pasas por la portada, esa portada que solamente tiene un texto y te dice hola, bienvenido, mira qué bien, dale a continuar, si pasabas por la página a esta portada, entonces el formulario sí funcionaba y todo funcionaba bien. Pero claro, a mí me habían pasado un enlace ya directamente para cumplimentar los datos. Pero claro, evidentemente era un error del programa, pero no se habían dado cuenta. Yo llego como Colombo y... entonces, vaya, y encuentro el problema. El problema es que hay un error de JavaScript. A ver, yo hablo de esto porque yo me dedico a esto, o sea, yo hago software, yo llevo muchos años haciendo software y yo entiendo lo que está pasando. Antes de que falle, yo ya sé por qué está fallando. Y muchas veces simplemente entro aquí para hacer la autopsia del cadáver y para poder luego explicarle a la administración pública en las redes sociales lo que ha pasado, por qué está pasando y qué tendrían que haber hecho para que no pasara. Así hago una pedagogía, intento muchas veces dirigirme a los programadores de, me lo invento, Indra, porque es el único, casi que la única esperanza que tenemos, ¿no? Dirigirnos directamente a los programadores para que no hagan estas cosas. Entonces, bueno, aquí había un error de JavaScript, conseguí resolverlo, claro, una vez más, MacGyver, tienes que saber lo que, metes ahí un código que tú sabes lo que da, no sé qué, y finalmente funciona y consigo enviar la factura. Así que dices, vale, soy la única persona que ha conseguido generar y enviar esa factura sin pasar por la portada directamente con un enlace, pero porque han andado hackeando el programa para conseguirlo. Luego, una vez más, es que me siento MacGyver. Pero bueno, para mí es muy importante que no nos fijemos solamente en lo que está roto, sino también, y por eso insisto en ello, en qué podemos hacer para mejorarlo, porque regodearse aquí en el sufrimiento y lo roto que está todo no nos salva de nada. Eso es como ponerse en la barra del bar con una cerveza a criticar el país. Yo lo que quiero es arreglarlo, o que lo arreglen. Os pongo un ejemplo divertido. Esto es el Ayuntamiento de Santander. Tengo que decir que también lo han resuelto, ¿vale? Yo vivo en Santander y voy tropezándome y electrocutándome con todas estas cosas. Entonces, bueno, la tarjeta del autobús, ¿no? Hubo una época en la cual, si se alineaban los astros de no sé qué manera, pues te decía este mensaje de error, ¿no? O sea, salía ese mensaje de error genérico. Y yo digo a los programadores, no hagáis esto. Los mensajes de error tienen que ser claros y tienen que ayudar. Y tienen que decirte a ti como usuario qué es lo que has hecho, perdón, qué es lo que ha pasado, y tienen que acompañarte para que tú lo puedas resolver. No vale decir error genérico, porque eso es como no decir nada. Y no vale decir inténtalo más tarde, cuando sabes que lo que ha fallado, más tarde va a seguir fallando, porque las cosas no se arreglan solas. Salvo que sean cuestiones de latencia de red, de redes, de comunicaciones, pero que eso solamente es algunas pocas veces. El caso es que cuando yo veo esto de error genérico, yo me siento un poco insultado, ¿no? Así que a esto es a lo que me refiero, que hay una reflexión aquí, y yo creo que muchas de estas cosas, aunque esto da para un debate, son fruto de cómo estamos nosotros organizados como país. Estamos reflejando en las interfaces digitales las mismas complejidades de nuestro modelo territorial. Pero esto da para otra discusión. Hablemos de literatura, no solo de tecnología. Jessica Fletcher se ha escrito un crimen. Hablemos de los manuales de usuario. Los manuales de usuario de las administraciones y de los trámites digitales. A mí esto me fascina. Cada trámite digital tiene un manual de usuario. Y yo creo que los intelectuales, Sánchez Dragó y todos estos, ¿os acordáis? Este tipo yo creo que tenía un programa como a las 3 de la mañana, que eran unos tíos con gafas de culo de vaso, hablando de libros muy gordos de filosofía. Y creo que se llamaba Negro sobre Blanco, el libro. Y eran unos tíos así alrededor de una mesa, igual era en una autonómica. Yo no lo veía porque yo a esas horas estaba en la cama, pero yo creo que hubiera disfrutado mucho esta gente con este nuevo género literario de la posmodernidad, que son los manuales de usuario, ¿no? Aquí lo tenemos, aplicación de facturación electrónica, guía de usuario de la facturación electrónica 3.1. En fin. A la porra.
Manual básico de usuario de la sede electrónica del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Manual de usuario del certificado de prestaciones del Ministerio de no sé qué. Esto ya no sé qué. Es que no sé ni lo que es. Vale, sí, vale, aquí lo pone, ¿no? Manual de solicitud de persona, sí, de certificado de persona física. ¿Vale? A ver, esto no puede ser, ¿vale? Voy a ser aquí muy claro, ¿eh? Digo, muchos servicios digitales tienen un manual de usuario. No es porque sean complejos, es porque están mal diseñados. Cuando un trámite digital tiene un manual de usuario, eso está constatando que hay un fracaso ahí, que está mal hecho. Porque lo que está haciendo la administración es desplegar un servicio que está mal hecho, que es artificialmente complejo, y luego nos pide, oye, aprende a usarlo, ¿vale? El manual de usuario muchas veces es una excusa. Te dicen, no, mira, si está en el manual, en la página 65, ¿cómo no te has leído el manual antes de hacer la solicitud al ayuntamiento? No puede ser, ¿vale? Y luego los manuales de usuario, como digo, con este particular género literario, muchas veces no se los lee nadie, muchas veces no se lo lee ni la administración que los encarga, y lo puedo confirmar. Me encontré con esto. Aplicación de firma electrónica del Gobierno de La Rioja, ¿vale? En una página dice así, dice, el manual, con el DNI electrónico no debería haber ningún problema, dicen, pero hemos detectado que hay ocasiones en que falla la firma debido, aparentemente, a que se bloquea físicamente el certificado en la tarjeta o algo así, propio del sistema operativo, o del hardware de la tarjeta criptográfica, pero no de nuestra aplicación, claro, ¿eh? Bueno, dice más abajo, si repetimos la operación acto seguido, lo más probable es que vaya bien, ¿vale? Esto es el manual. Bueno, claro, me lo encuentro, lo leo, alucino en colores, lo pongo en las redes sociales y lo cambian, lo arreglan. La aplicación de firma electrónica no, esa sigue exactamente igual, lo que cambian es el manual, ¿vale? En fin, y es que da para pensar, ¿no? ¿Cómo funciona la administración? ¿Cómo no funciona la administración en ocasiones? Y luego también, ¿cómo funciona la cabeza de la gente en la administración? En nuestras profesiones todos tenemos una jerga, todos tenemos un lenguaje, pero ese lenguaje no debe trascender fuera. Como decía antes, el médico no debe hablarnos en terminología médica, puede emplear el rigor, pienso yo, pero traduciendo para que le entendamos, porque de lo contrario un flaco servicio nos está haciendo. En este sentido, quiero leeros este anuncio que encontré en el boletín oficial de mi región, de Cantabria. Me lo encontré una mañana y me chifla. Todo eso que veis es una única frase, no tiene un solo punto. Vamos a por ello. Al no haberse podido practicar por causa no imputable a la Sociedad Cementerio Jardín de Cantabria S.A. la correspondiente comunicación personal en el domicilio que obra en nuestras oficinas y en relación con las personas y títulos de derecho funerario que seguramente se relacionan, se procede a medio del presente anuncio a comunicar a dichas personas que, habiéndose producido la automática extinción de su respectivo derecho funerario por transcurso del plazo pactado, se concede a las personas que después se relacionan el plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente a su publicación para que se procedan a la desocupación de su respectivo enterramiento, dejándolo vacía y a la libre e íntegra disposición de la sociedad anunciante, haciendo expresa advertencia que en aquellos supuestos en que no se efectúe dicha desocupación, la Sociedad Cementerio Jardín de Cantabria S.A. procederá a practicar la exhumación para el traslado del cadáveres o restos de enterramiento común o incineración de los mismos a su libre elección de conformidad con lo prevenido en el artículo 24.1 de la ordenanza. Bueno, esto es lo que está publicado. Entonces a mí me pareció una vez más un reto y digo, oye, ¿esto es normal o es artificialmente complejo? Es decir, me hice un ejercicio un poco personal, digo, oye, ¿yo puedo expresar esto sin perder un solo ápice de rigor? ¿Yo soy capaz de expresar esto manteniendo absolutamente todos los elementos del mensaje, sin prescindir a nada, pero de una forma más humana? ¿Puedo hacerlo? ¿Y que se entienda mejor? No fue difícil, ¿vale? Esto no es lo que se publicó, esto es lo que yo escribí. Y dice así: se ruega a los titulares de los derechos funerarios que a continuación se relacionan que desocupen los espacios que se citan antes de 30 días. Punto. Vencido este plazo, será la sociedad la que lo exhume, traslade o incinere, repercutiendo luego los gastos a los titulares. Y lo que se comunica por haber vencido estos derechos sin que haya sido posible comunicarlo privadamente a los titulares de conformidad con el artículo. Pues ya está. Pues ya está.
No lo había pensado, lo estoy pensando ahora, pero publicar en el boletín te cobran por palabra. Luego, encima de que se entiende mejor, sale más barato. Bueno, pues hubiera bastado esto. Voy a ir terminando con una reflexión también de algo que me sucedió. Yo estaba con mi madre el otro día en Santander, fuimos a dar una vuelta por el centro, a tomar algo, a desayunar, y hay un aparcamiento público, nos subimos en el ascensor, ¿vale? Bueno, pues mi madre con las escaleras tiene algún problema, entonces subimos en el ascensor y nos encontramos esto. Y yo me detuve fascinado en la botonera del ascensor, hice una fotografía, y dije, mamá, esto es lo que me pasa a mí, esto es de lo que yo hablo, esto es lo que yo escribo. Fijaos, tenemos la interfaz mal diseñada y tenemos luego el manual de usuario, que es la muleta que sirve para que lo entendamos, ¿no? Es decir, la salida, pues supongo que tendría que ser el 0 y el sótano 2 tendría que ser el -2, no el -1, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, vivimos un poco en este mundo, ¿no? En fin, tenemos que ser exigentes, pienso yo, con esto. Tenemos que ser exigentes porque de lo contrario le estamos dejando a nuestros hijos un mundo malamente digitalizado. Y luego ellos van a tener que redigitalizarlo. Pero esto da para coloquio. Voy al médico, al hospital de mi ciudad. Me encuentro con esta máquina y digo, bueno, qué guay, una máquina. Antes había que hacer cola y te atendía un señor en un mostrador, ¿no? Pero ahora ahí está esta máquina y dice, oye, teclea en la pantalla su DNI y presiona en el botón de buscar. Vale, pues bueno, lo voy a poner un poquito más grande. Y pulsé el botón de buscar. Bueno, pues yo llego, claro, me habían dado cita médica, ya sabéis, te dan a 3 meses vista, llegas, tienes que cruzar toda la ciudad, aparcas en un aparcamiento de pago, paras toda tu mañana, dejas de hacer todo lo que estabas haciendo y vas al médico, vas al hospital. Bueno, yo llego ahí, tecleo mi DNI y me dice, usted no tiene ninguna cita programada hoy. Yo, ¿cómo? O sea, no fastidies que me he columpiado, no me fastidies que me he equivocado, que era otro día, igual ha pasado ya, mi cita. Claro, yo una vez más, o sea, estaba ahí medio dormido a las 8 de la mañana y resulta que me he equivocado. Pero yo creo que no, miro el teléfono, miro el correo, digo, no, si lo tengo, me habré equivocado, no sé. Me giro y entonces veo que sí que hay un mostrador. Y hay un mostrador con una señora que me mira y yo me acerco y iba a abrir la boca para decirle, oiga, disculpe, ¿no? Pero me dice, sin la letra. Me dice, sin la letra. Y yo, ¿qué? El DNI sin la letra. Y yo, ¿cómo? Que metas el DNI sin la letra. Y yo, va, perdón. Efectivamente, yo si tecleo el DNI sin la letra, entonces funciona. Y me dice cuál es mi pasillo y la planta del hospital y la sección y todo esto. Pero claro, yo me quedo ahí preguntando y digo, espera, si tengo que teclear el DNI sin la letra, ¿por qué todos son letras? ¿Vale? Pero también me pregunto, si yo tecleo el DNI con la letra, ¿no puede el ordenador quitar la letra? O sea, que yo no soy Bill Gates, pero creo que sé hacer eso. En fin. Uno llega y dices, bueno, pues hice un ejercicio personal y es que, claro, fotografié esto, porque yo no lo acepto, es que no estoy dispuesto a aceptar esto. O sea, no es que esté mal, pero se puede mejorar y además, esto no sé si es una tecnología que nos esté ayudando. Si lo reflexionamos, antes hacía falta una persona, ahora hace falta una máquina y la persona. Hace falta las dos cosas, luego no estamos obteniendo una gran economía con esto. Bueno, el caso es que digo, da igual, subo a la planta y me encuentro, yo no sé vosotros. Os voy a poner un vídeo, este es el botón capacitivo del ascensor. Voy a poner un vídeo, este soy yo, intentando llamar al ascensor. Vale, ¿qué es lo que está pasando? Están pasando varias cosas. Bueno, la primera es que yo no quiero coger y con el dedo tocar ahí donde todo el mundo toca en el ascensor, así que le daba con el nudillo, pero con el nudillo no funciona. Le daba con el otro dedo, con la yema de otro dedo, y tampoco funcionaba, por lo que fuere. Y al final, no sé, toqué con el pulgar y con el pulgar sí funcionó. Pero a mí, la reflexión que yo me hago es cómo hemos sido capaces, como civilización, de estropear, de perder, de romper
y de prescindir del botón electromecánico de toda la vida. Si hay algo que no falla nunca, es un botón electromecánico. O sea, ¿os ha pasado alguna vez que un botón electromecánico de llamar al ascensor le llamas y no funciona? O sea, el botón funciona, simplemente es un mecanismo mecánico, que tiene un pequeño muelle, que cierra un circuito eléctrico. Eso es consuetudinario a nuestra civilización. Eso es un poco... o sea, cerrar un circuito eléctrico con un mecanismo mecánico es lo que se llama botón, y no tiene ningún problema. O sea, un botón no es una cosa que necesite ser mejorada. El botón, cuando uno lo pulsa, el botón te proporciona una realimentación táctil, porque tú notas que se hunde. Entonces sabes que has pulsado el botón, aunque esté a oscuras, aunque no mires. Y por supuesto el botón funciona aunque vayas con un guante. En cambio, el botón capacitivo no tiene esa realimentación táctil. Y encima, cuando vas con el guante, tienes que quitarte el guante. Y bueno, ya veis que la mitad de las veces ni funciona. El infierno. Llego ya por fin, estoy acabando. Bueno, llego ya por fin a la sala del hospital y me siento. Y a mí me habían dado un ticket, la maquinita esa del principio me daba un ticket con un código, ¿no? Un código de letras. Y digo, vale, guay. Pues entonces esto, bueno, hay unos monitores allí, la verdad es que todo lo que depende del dinero funciona súper bien, por lo menos el Servicio Cántabro de Salud es alucinante, o sea, no escatiman en gastos. Es decir, hay monitores, hay unas instalaciones fabulosas, o sea, creo que somos una sociedad rica. Y claro, pues yo me siento y encuentro esta pantalla y miro mi código, mi ticket y no están aquí, y entonces, bueno, vale, que yo iba empanado, que era pronto por la mañana y estaba pensando en otras cosas, pero bueno, yo ya llegaba con esos 2 calambres que ya me había llevado por estas interacciones digitales mal diseñadas y me siento y digo, vale, pues mi código no aparece aquí, o sea, luego llamarán al XRV que tiene que entrar aquí, luego llamarán a este, y mi código ni siquiera aparece, es decir, tengo como 5 todavía por delante. Wow, pues me voy a dar una vuelta, ¿sabes? Saco el portátil y me voy a dar una vuelta y justo de la que me estoy levantando, que suena un pitido, me giro y me llaman. Y era mi código. Entonces resulta, pero uno lo tiene que inferir, uno lo tiene que deducir. Resulta que estos no son los próximos, son los que han llamado antes y no han acudido. Pero claro, no lo pone. Y si no lo pone, y es la primera vez que lo ves, pues te lo tienes que imaginar. O simplemente lo tienes que comprobar por prueba y error. Tienes que equivocarte, tienes que sufrirlo, tienes que padecerlo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo más importante, ¿no? La tecnología no sirve de nada, la digitalización por sí misma no sirve de nada, el metaverso no sirve de nada si todo esto no va de la mano de lo que nos hace humanos, de la ergonomía, de la usabilidad, de la amabilidad. Esa es la intersección entre la tecnología, el diseño y los servicios públicos. Es aquí donde estamos fallando. Y esto es lo más importante, porque todo lo demás lo tenemos. Tenemos pasta para unos hospitales fabulosos. Tenemos pasta y tecnología para parar un tren. Tenemos una tecnología fabulosa. Y tenemos diseño y diseñadores, pero no lo hemos sabido conciliar todo. No lo estamos haciendo bien. Y quiero decir una cosa. Cuando digo diseño, no me refiero al diseño gráfico, de que sea bonito, que también, la estética es importante. Me refiero a diseño de experiencia, diseño de producto, diseño industrial, diseño de proceso, de trámite. Pero estamos rodeados de tecnología mal diseñada. Para mí, lo peor de todo, el enemigo público número 1 de estos 3 ejemplos y otros que he puesto, es lo que yo llamo el tecnoalarde. El tecnoalarde es un despliegue tecnológico cuya única función es alucinar al personal, es el efecto wow, ¿no? Es como, wow, qué chulo es el botón capacitivo, es muy chulo. La primera vez te chifla, es como de película, el resto de tu vida luego lo aborreces, pero la primera vez te alucina. Este botón capacitivo, por ejemplo, no tiene luz. Yo he estado en un portal el otro día en Burgos, el portal del apartamento en el que estaba, era de noche, la luz del portal estaba apagada y yo no veía el botón del ascensor. Entonces, ¿de qué me sirve un botón capacitivo si tengo que sacar la linterna del teléfono para pulsarlo? En fin, esto es lo que se llama el solucionismo tecnológico, que es pensar que cualquier problema humano mejora por la mera adición de tecnología y que podemos añadir tecnología a todo y las cosas mejoran por tener tecnología. Es así como se pergeñan pues, estos dramas de la modernidad, como la ratonera que tiene wifi,
La báscula, que tiene software, y como tiene software, pues entonces un día te vas a pesar y resulta que no funciona porque se está actualizando y necesita estar conectada, la báscula inteligente, o mi favorito, que es el tenedor con Bluetooth. Pero esto no solamente está pasando en estos extremos, lo tenemos aquí. Y con lo que digo ahora igual me echáis, y ahora ya sí que prometo que acabo. Yo un día estoy en casa, en Santander, y me encuentro esto. Claro, me pongo malo, perdonad. Yo me pongo malo, ¿vale? El gobierno de Navarra se instala en el metaverso. Y yo digo, mira, no conozco Navarra, no conozco la realidad de Navarra, estoy encantado de estar aquí con vosotros, pero esto no puede ser. O sea, yo lo que quiero es hacer los trámites digitales con la administración en una página web. Si no lo consigo en la web, ¿cómo lo voy a hacer en el metaverso? Me parece insultante, pero es que parece que nuestros políticos, a veces nuestros gestores, han sido capturados por todo este marketing de la industria tecnológica y toda esta idea de la modernidad. Parece que tenemos que ser pioneros, parece que tenemos que estar a la vanguardia, parece que tenemos que ser los mejores y los primeros en todo. No, no tenemos que ser los primeros, tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacer que lo que tenemos funcione. Voy a poneros un vídeo con el que me metí en un lío sin pretenderlo. Dura 1 minuto y pico el vídeo, ¿vale? Pero, claro, yo vi esto y disculpad, pero me arde la sangre por dentro. Yo noto cómo ebulle. Y entonces, bueno, pues hice un vídeo y además una amiga que es locutora, actriz de voz, pues me dijo, oye, es que coincido 100% con lo que dices, te lo voy a doblar y te pongo voz. Entonces, bueno, yo hice este cortometraje de Hollywood, esta superproducción. El entorno del metaverso es como Internet, la gente puede buscar cosas, pero además te deja entrar dentro. El gobierno de Navarra acaba de anunciar que se instala en el metaverso y lo presenta como una audaz innovación que va a revolucionar el servicio a la ciudadanía. Pero tú y yo sabemos que esto es la magufada de siempre. Ocurrencias galácticas que se anuncian con fuegos artificiales y que solo sirven para la gloria personal del político de turno. Iniciativas efectistas con dinero público que no duran 2 telediarios. Porque no son para ti o para mí, sino para acaparar titulares y lograr 15 minutos de atención en unos medios mansos y acríticos que aplauden con las orejas sin pararse a preguntar qué sentido tiene todo esto. Pero muchos ya estamos hartos de unas administraciones públicas llenitas de inteligencia artificial, ciudades smart, naves espaciales y metaversos chirripitifláuticos, mientras los más elementales trámites digitales son... una gincana kafkiana. Así que vamos a exponer y arrasar con este neodespotismo tecnoilustrado. ¿Que el gobierno de Navarra pone un metaverso? ¡Genial! Jaime ha puesto el portero. Un bot que está registrando continuamente la actividad del metaverso más foral de la galaxia. El bot recoge datos sin descanso y con ellos le pincharemos el globo al próximo Mesías con salario público y despacho oficial que venga a hablarnos de su ciber bla 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 de 80 trillones de usuarios. El bot además tiene un primo en Twitter para que nos echemos unas risas. Que todo arda. Bueno, este vídeo es una provocación, ¿vale? Este vídeo es una provocación porque soy consciente, pero uno a veces actúa desde, como digo, desde la frustración y desde la experiencia. Lo que suele pasar es que se confunde la tecnología como un medio y entonces parece que la tecnología es el destino. Es decir, lo importante aquí es el metaverso. Lo importante debería de ser que tú y yo, como ciudadanos, podamos hacer el trámite. Y el metaverso tendría que ser una cosa transparente, una cosa casi inexistente, una cosa invisible. Y muchas veces lo que pasa es que con estos alardes lo que se pretende es, como decía en el vídeo, salir en el periódico, llamar la atención y dar la sensación de que hacemos cosas. Solucionismo tecnológico, lo que hablábamos antes, no hace falta un metaverso para hacer los trámites digitales, ¿vale? Este vídeo y esta reflexión provocó, me metí en un lío sin pretenderlo, del que salí vivo, no sé si airoso, pero vivo, y es que me llamaron de la Confederación de Empresarios de Navarra y me dijeron, oye, es que, mira, esto que estás diciendo, hay más gente que lo comparte, y entonces vienes a la Confederación y hacemos un debate con el director general del gobierno. Y yo dije, vale, yo voy al debate, pero no se trata de discutir sobre políticas, se trata de... ¿Podemos hacernos esta pregunta? Y finalmente creo que lo conseguimos, ¿no? Es que, oye,
¿esto es una herramienta útil o simplemente es, como digo, efectismo? En fin, termino ya, ahora ya sí, ¿vale? Y con esta idea, es que yo creo que podemos cambiar las cosas si nos implicamos positivamente en ellas, si las comunicamos, y mi particular posición es hacerlo al margen de las ideologías, de los partidos y de las siglas y de los colores. Es decir, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, y la tecnología es un vehículo maravilloso para interactuar con la administración y con el Estado. Pero yo no participo de la idea de utilizar las cosas que no funcionan para dividirnos como sociedad y para atacarnos unos a otros y para utilizarlo como ariete ideológico y político, ¿vale? Pienso que la actitud más cívica, precisamente, es expresar estas cosas, ser conscientes de lo que no funciona y de lo que no está bien e intentar mejorarlo. Para eso necesitamos que algún responsable público venga a este tipo de coloquios y debates. Yo, por mi parte, a vuestra disposición, si queréis que charlemos un poco. Disculpad si me he extendido. En segundo lugar, siguiendo con la exhibición de programas tecnológicos que hemos tenido, estamos en micro inalámbrico, así que invito a los que queréis hacer preguntas a que... Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, lo primero es, ya he cogido una presentación, yo que te sigo desde hace tiempo, creo que se han olvidado de unos detalles que la pincelada mejor. Creo que es el primer no dedicado al derecho, no abogado, no jurídico, que ha ganado el premio de derecho. Pero ya todo está. ¿Qué estás haciendo de poner en evidencia a las administraciones públicas? Eso es un logro, yo creo, único en la historia de ese premio. Segundo, lo haces de forma altruista, y eso yo creo que te da más valor todavía. Y esto os animo a que entréis en el patreon.com para ayudarle a bonificar de alguna manera, pagarle un café aunque sea, porque esta labor yo creo que merece la pena apoyar. Luego tienes una caligrafía maravillosa, y no lo digo al azar, lo digo porque en un momento creo que una administración le pidió una documentación digitalizada, y lo que hizo fue un escrito muy bien redactado, luego escaneó en un PDF y se lo envió como gestión documental o como documento digital. Pero bueno, la pregunta del millón, o la que yo creo, que yo tengo mis candidatos, ¿cuál crees que es el monstruo transversal a todos los trámites de todas las administraciones que complica tanto la vida de los ciudadanos? ¿Cuál es el gran monstruo? ¿Es el exceso de presupuesto, que no saben qué gastarlo, por tanto gastamos en cosas que no mejoran realmente la vida? ¿Es que las especificaciones de la administración son malas en origen, los juniors luego lo hacen peor y no hay nadie al otro lado que vuelva a validar esa información? ¿Dónde está el gran error? Sí. Muchas gracias por el mensaje, por los comentarios, ¿vale? Dices que lo hago de forma altruista, te agradezco el comentario, pero no es de forma altruista. Yo es que quiero que esto cambie porque no quiero que padecerlo ni que lo padezcan luego nuestros hijos. O sea, que realmente no es altruismo, es una necesidad, porque yo he perdido, como muchos de vosotros, supongo, pues muchas horas con estas cosas y quiero que cambie. Bueno, dicho esto, qué buena pregunta. Yo pienso que está bastante roto el modelo de contratación de tecnología en la administración. Pienso, porque he podido reflexionar mucho sobre esto, que uno de los problemas es que la administración, por supuesto, contrata tecnología y cree que se dirige al mercado de empresas tecnológicas, pero eso no es así. La administración, cuando contrata tecnología, se está dirigiendo a una parte pequeña de ese mercado, que son los contratistas que están dispuestos a trabajar con la administración, con todas las complejidades que eso implica, con toda la burocracia que supone y muchas veces con toda la adaptación cultural que implica. Porque la administración tiene unos plazos complejos, tiene una burocracia compleja, tiene unos trámites difíciles y entonces trabajar con la administración no es fácil. Yo he sido 20 años empresario en el sector tecnológico y nunca conseguí hacer un proyecto relevante con la administración porque me volvía loco. En cambio, hay empresas que están especializadas, empresas de tecnología especializadas en contratar con la administración pública. Y eso está genial, pero el problema es que es un elenco. Es decir, tenemos un sector tecnológico fascinante, fabuloso, dinámico, vibrante en España, el 95% del cual no quiere saber nada de la administración. Y he podido conocer muchos empresarios del sector y lo dicen. Al final, estas herramientas digitales acaban construyéndolas, desarrollándolas,
Las grandes consultoras, muchas veces, es como la web de Renfe. Lo hacen grandes consultoras y esas grandes consultoras tienen una cultura muy parecida a la de la propia administración. Y yo creo que hay que romper con eso. Creo que necesitamos que empresas tecnológicas, iba a decir normales, puedan participar de los contratos públicos. Y eso ahora no es fácil. Hay más problemas, pero bueno, ese sería uno que se me ocurre y que diría. Si me permitís un segundo antes de dejar paso a Simón, iba a decir casi por alusiones. Yo llevo 20 años trabajando para empresas tecnológicas que trabajan para la Administración en desarrollo de aplicaciones y acabo de poner una producción esta semana bastante gorda y has estado antes en tu presentación, yo creo que justo en el punto de dolor. No hay una retroalimentación que realmente cruce. Tú te puedes quejar a un departamento, ese departamento no va a saber, no va a acumular esas quejas, salvo que estés hablando con el soporte técnico. El soporte técnico normalmente acaba generando una petición 3 o 4 meses después para que ese proveedor haga un cambio. No es un cliente que te está diciendo me duele y o me das una solución o me voy a la competencia, porque no hay competencia. Entonces, la presión que tiene la administración pública para generar ese cambio en su proveedor es bajísima y normalmente tiene otras cosas mucho más urgentes, que tengo que sacar otra ley, que tengo que dar soporte a todo el proceso, pero eso de hacer un servicio público que sea eficiente, cómodo y de baja fricción, pues acaba, no porque la empresa sea grande o pequeña, que te digo, hemos trabajado más en los dos sistemas, sino porque no hay esa importancia, no solo de importancia, no hay esa retroalimentación, no hay, tiene efecto. Sí, sucede además, y no quiero hablar mucho, que ya he hablado bastante, pero sucede además que pienso que desde parte de la administración, muchos organismos públicos conciben la tecnología como algo que se despliega y se pone, se publica, se comparte y se anuncia en los diarios y en los medios de comunicación y ya está. Es decir, ya hemos hecho la nueva web o ya hemos renovado el trámite digital, ya está, ya lo tenemos. Bueno, eso no es así, es justo al revés. Ese día es el día que comienza el desarrollo evolutivo de mejora de ese desarrollo tecnológico, pero publicarlo y lavarte las manos y pensar que se acabó, eso no es correcto, eso no es bueno. O sea, es cuando entran los usuarios, cuando el trámite puede mejorar más. Y para eso hace falta entender que el ciclo de vida del software no termina cuando se publica y se entrega. Como digo, ahí es cuando comienza. Simón, creo que estaba... ¿Podrías hablarnos si conoces el concepto de ñas? ¿Ñas? Sí. No lo conozco, ¿cómo es? Vale, ¿Cómo se escribe? Software as a Service, es aquel... Sí. Ah, ñapa as a Service. ñapa as a Service. Vale. Sí, bueno. Sí. Bueno, o sea, ñapa as a Service. Bueno, o sea, por entenderlo un poco, ¿no? O sea, esto, lo que ha pasado en los últimos 25 años en la tecnología es que antes la tecnología se compraban un paquete de software, de hecho lo seguimos llamando paquete de software, porque venía con celofán, y uno lo instalaba los programas, ¿no? Pero ahora, como tenemos las telecomunicaciones e internet, el software ya no lo descargamos en disquetes, o ya no lo compramos en disquetes o en CDs, sino que ese software está en unas máquinas, en unos ordenadores en la nube, y nosotros ejecutamos ese software, o sea, lo utilizamos, pero el software nunca está con nosotros, ¿no? Eso es el SaaS, es decir, es el software como servicio. Y lo que dice Simón con mucha ironía es lo de la ñapa as a Service, ¿no? Tengo una anécdota graciosa, porque bueno, de esto he escrito mucho en las redes y tal, y yo voy zascandileando. Bueno, pues en mi ciudad, el Servicio Público de Salud, ¿vale?, tiene un hospital que es el Hospital Estrella. Bueno, es el Hospital Marqués de Valdecilla, que es un hospital bastante potente y bastante relevante, ¿no? Y bastante bien, como digo, dotado en cuanto a infraestructura, ¿no? Entré una vez al sitio web, era el sitio web antiguo, que lo han cambiado ya, y estuve viendo un poco el código fuente, porque había cosas que no funcionaban bien y tal. Y claro, yo como ingeniero y como técnico de esto, muchas veces entro al programa, al código fuente del sitio web, porque muchas veces así aprendes, así he aprendido muchas cosas. El caso es que dentro de ese código fuente había unos comentarios que los programadores se habían dejado unos a otros. Es decir, cuando alguien hace un sitio web, por ejemplo, puede poner unos comentarios. Un comentario es una nota interna que un programador deja a sí mismo o a otro, pero que no aparece, es invisible. Pero puedes llegar a verlo si el programador no lo ha dejado bien oculto, ¿vale? Vamos a explicarlo así para que se entienda. El caso es que encontré, y por supuesto lo puse en las redes, un comentario que decía,
un chico, una persona le decía a otra con su nombre y apellidos, junto con la fecha, decía, oye, esto es una ñapa que hay que arreglar. Y ponía literalmente ñapa, y era como de hace 10 años, el comentario. O sea, en 10 años no habían arreglado la ñapa. O sea, es cómico, pero es frustrante que ese comentario estuviera accesible a cualquiera como yo, que pulsaba una combinación de teclas, aparecía y veías el comentario. Yo estaba pensando en esa partición de contratos públicos en la que el desarrollo de la aplicación va por un lado y tras la implantación el mantenimiento va por otro y no necesariamente el mismo contratista. Ahora, mantén una aplicación que no has desarrollado, de la cual te dan documentación y haz una factura mensual. Eso, si no es una ñapa ese service. Qué interesante es esto, ¿verdad? Lo que dice Simón, ¿no? O sea, un contratista hace la herramienta y otro lo tiene que mantener porque igual el otro ha ganado el contrato o por lo que sea. Pero ¿qué hacen los contratistas? Se protegen, elevan la barrera de entrada. Es decir, el contratista va a intentar que nadie más pueda mantener esa herramienta, para que solo la pueda mantener él mismo. No digo que lo vaya a hacer siempre, no digo que esto sea una práctica habitual, pero en el sector tecnológico lo importante es el conocimiento, y quien conoce el problema y ha desarrollado la solución tiene mucho ganado. Muchas veces, yo esto lo he escuchado a la gente de los organismos públicos, ellos quieren que lo mantenga el autor. La compañía que lo ha desarrollado es la compañía que lo tiene que mantener, y ellos lo quieren, pero no pueden porque la ley de contratos del sector público o no sé qué norma dicen que tienen que sacarlo a concurso, y la administración no quiere que lo gane otro, quiere que lo gane el autor, y tiene sentido, pero se hacen las trampas al solitario. Y entonces igual entra un contratista que derriba los precios para poder entrar en esa organización pública y facturar, tira los precios para poder poner un pie, digamos, en ese mercado, y entonces acabamos teniendo esta dicotomía que alguien tiene que mantener un software que no conoce. Cuando se hacen bien las cosas, por supuesto, esto se puede evitar, ¿no? Pactando interfaces, con manuales de integración, con pruebas de testing, con muchas cosas, pero bueno. Fernando, digo porque si no voy a entrar también a esa que la acabo de padecer. Fernando, no, por favor, porque se estaría metiéndome donde no debo. Oye, muchas gracias por la amena presentación. Yo no soy un ludita, soy totalmente partidario de la tecnología y creo que nos ayuda muchísimo en la comunicación con todas las empresas y también como la administración. Pero cojo dos asuntos que han salido así un poco de manera lateral. Uno es el de la brecha generacional con las personas mayores, ese es uno. Y el otro, la obligatoriedad de tenerte que comunicar, o sea, forzosamente de manera telemática, cuando hay personas que no pueden o un apagón de luz. Conocemos un apagón de luz en el que fue imposible el comunicarse con nadie y menos con la administración en esa situación. Yo me estaba acordando de un sucedido de hace ya unos cuantos años en el aeropuerto de Heathrow. El sistema informático cayó y no sabían cómo hacer con los aviones, los tenían todos en el aire y no lo sabían. Entonces dijeron un plan B. Es que no hay plan B, no hay plan manual para poder hacer eso. Tuvieron luego que desarrollar en los aeropuertos una manera manual de poder hacer lo que normalmente se hace de una manera informática. Entonces, lo que la reflexión, la pregunta también que hago es, ¿no habrá que mantener todos los procesos también de manera manual, teniendo en cuenta que está muy bien comunicarse con la administración, pero oiga, que yo no puedo comunicarme por las razones que sean y quiero seguir siendo atendido por la administración o por una empresa? No era más que eso, uniendo las tres cosas. Qué bueno y qué interesante, ¿no? Yo no tengo una certeza, tengo una intuición. Y es una pregunta maravillosa, es una duda, ¿no? que todos podemos tener. Bueno, desde luego, en cuanto a la brecha generacional, cuando alguien no puede realizar un trámite digital, puede estar viendo vulnerado su derecho a hacer el trámite. Igual ese trámite es para pedir una ayuda de alquiler, por ejemplo, o una ayuda a una persona que está en una posición desventajosa. Entonces, eso puede provocar inequidad. Luego, esto es una cuestión ya de ejercicio de derechos, no es una cuestión solamente tecnológica o de ergonomía. Y luego, respecto de lo otro, vale, la digitalización, ¿hacemos una digitalización manteniendo los trámites tradicionales o vamos a saco con la digitalización y prescindimos de lo que hasta ahora habíamos hecho, de la ventanilla, por así decirlo?
yo tengo una intuición, puedo estar perfectamente equivocado, pero yo iría 100% con la digitalización. Yo creo que se puede hacer una digitalización resiliente, es decir, sistemas informáticos resilientes. En el caso de un apagón de luz, que es una cosa bastante excepcional, lo que nos pasó en abril, hay grupos electrógenos, hay generadores de gasoil, yo pude hacer vida normal, recuerdo estaba en un aparcamiento subterráneo y funcionó perfectamente todas las máquinas para salir del parking. Yo pensaba que no iban a funcionar ni las barreras, pero tenían un depósito de gasoil y eso estuvo funcionando durante horas. Entonces yo creo que sí que habría, pienso, no sé, puedo estar equivocado, que tiene sentido ir dejando atrás el papel y los trámites. No, yo no lo mantendría, precisamente también para simplificar. Claro, esto nos pone en una situación en la cual le estamos exigiendo a la ciudadanía, a todo el mundo, sin distinción, que sea capaz de hacer los trámites. Aquí lo que he visto en ocasiones es la figura de una especie de ayudante. Entonces, una persona no tiene teléfono móvil, ¿vale? Entonces, bueno, usted quiere hacer un trámite y no tiene un dispositivo móvil o no tiene una conexión a internet, o usted es una persona que ha venido de otro país y no tiene en casa esa posibilidad. Bueno, acuda a una biblioteca o a un lugar público donde hay una persona que le va a guiar en el trámite. Pero es una especie de mecanismo auxiliar, no significa que esté eso disponible en todos los organismos públicos, que mantengamos las ventanillas. O sea, la digitalización tiene que servirnos para ahorrar, pienso yo, y para simplificar la administración, que es muy compleja y cada vez más. Y yo creo que, bueno, estoy pensando en voz alta, pero que deberíamos exigir que todo fuera digital, dotarnos de digitalización resiliente y luego también de personas que acompañen a aquellos que se hayan quedado rezagados en esta brecha digital. Y si te fijas, es el modelo que se utiliza en banca, por ejemplo. Ahora mismo tienes las oficinas bancarias, son estrictamente eso, gente que acompaña a hacer 4 transacciones que normalmente puedes hacer en la web, pero como es un caso especial o como no sabes o como N, pues te acompañan. Es ese modelo, si estuviéramos trabajando lo que hacíamos en un entorno comercial, ya estaría implantado. Sí, la banca es 100% digital, efectivamente. Yo veo, como persona anciana que soy, que me tengo que incorporar por necesidad, que el problema está en que cuando yo he trabajado en canal público y una queja de un cliente es un tesoro, y le haces caso. Una queja de un ciudadano va a la papelera. Por eso lo que estás haciendo es maravilloso. Porque fíjate cómo han evolucionado las webs de los bancos. No tenemos ya, pues han ido mejorando de tal manera que ahora la gente mayor funcionamos muy bien. Pero porque ha ido mejorando. Había una diferencia de unas a otras brutal. Y que se ha tenido que espabilar. ¿Por qué? Pues porque les interesa mantener el cliente. No estás obligado a ir a un banco determinado. Y si hubiese un banco único, no se hubiese molestado. Daría todo en la papelera. Es una pena, pero sí. Me encanta lo que lo que hace. Muchas gracias, espero no ser el único haciéndolo y espero que más lo hagamos, ¿no? Sí, de hecho, no es por jorobar, pero una de las medidas de difusión que hicimos de este acto era para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Navarra, que entre sus misiones evidentes está la de ayudar a los ciudadanos a relacionarse con las instituciones y hacer saber precisamente el tipo de sugerencias, quejas o propuestas que estabas invitando a hacer. No tenemos el gusto de tener a ninguno entre nosotros, lo cual es una decepción, porque es una de las razones por las que Pompelo está en ese consejo, para conseguir transmitir estas cosas. Y repito, como decía al principio, a la inmensa mayoría de las administraciones y funcionarios les interesa este tema. El problema es que no saben cómo manejarlo. Tenemos un caballero semicanoso detrás. Yo trabajo con la administración pública y agradezco mucho el trabajo que se les hace a ellos, porque desde fuera das una opinión certera de las cosas y que vemos internamente, que en mi caso intentamos desde hace de años cambiar las cosas desde dentro. Creo que tanto desde fuera como desde dentro Cuesta. creo que es algo tú que has conseguido, por ejemplo, el otro día lo de los bloqueos de la liga, que contestó la secretaria de Estado de Transformación Digital. Es al único que ha contestado cuando ha habido cientos de personas intentando escribirle y una respuesta de algo. Ya os contarás si pasa eso. Entonces, mi pensamiento es, tanta crítica buena intencionada que intentamos hacer, es que parece que solo te funciona aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal desde fuera y desde dentro para intentar cambiar las cosas? Qué curioso, ¿no?
Sí, me contestó la secretaria de Estado. Es la segunda secretaria de Estado que me contesta en las redes sociales, que nunca contesta, pero también me contestó Carme Artigas en su día. Y un día me escribió el exministro de Administraciones Públicas, me contestó un tuit y yo alucinaba. Y claro, eso a mí me provoca la reflexión de decir, ¿por qué me está contestando este señor cuando todo el país le está insultando y él se mantiene impertérrito, ¿no? Y he reflexionado mucho sobre esto. Yo creo que pasan varias cosas. La primera, y es en lo que insisto, es que las redes sociales están llenas de ideas divisivas, polarizadoras. Entonces, cuando uno quiere atacar al Frente Judaico Popular porque es del Frente Popular de Judea, pues entonces ya nadie te hace caso, ¿vale? Cuando hay uno que es del Madrid y tiene la fotografía de un jugador del Madrid y está todo el día insultando al Barcelona y diciendo que el Madrid es lo mejor, pues no te hace caso la gente. Pero cuando llegas y dices cosas razonables y no te metes en esas peleas, en esas reyertas, en general yo creo que somos un país bastante civilizado y la gente, bueno, pues siente empatía y comparte los argumentos centrados y razonables, ¿no? Cuando uno, hablo un poco de mi reflexión, mi humilde y modesto camino personal, es simplemente comunicar estas cosas y expresarlas. Y cuando uno lo hace, y he aprendido que lo hace con una sonrisa, la gente le gusta y luego la gente lo sigue. Entonces de repente te plantas que dices, ostras, me sigue un montón de gente. Y claro, es un altavoz, digo, mira, ostras, que si son, no sé, 100 y pico mil, es como, tengo Santiago Bernabéu entero lleno, 2 estadios de fútbol, y pongo una tontería en el sofá, sentado ahí, y toda esta gente puede verlo. Es como un canal de publicación, de comunicación potentísimo. Y entonces dices, vale, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, en lugar de utilizarlo para polarizar, para insultar, para atacar, para decir que tienes que votar a mi partido, que es el mejor, que es el más limpio, y dices, no, voy a utilizarlo para preguntarle a la secretaria de Estado en público que por qué está pasando esto y qué está haciendo su ministerio. Y intento cerrar la pregunta para que no se me escape. Y también intento cerrar la pregunta para que si no conteste, sea público el vacío y el silencio, ¿no? Y entonces la mujer contestó. Contestó y me dijo que me acercara al ministerio. Creo que es una cosa, creo que lo voy a hacer. Creo que me iré a Madrid a hablar con la secretaria de Estado del tema en concreto de aquel y le diré, digo, mira, disculpa, yo hablo contigo en el ministerio, pero todo lo que me digas y no sea personal, privado, etcétera, voy a hacer un informe y lo voy a publicar porque pienso que las políticas públicas tienen que ser públicas y publicadas. Entonces, todo lo que me digas, que no sea confidencial, porque hay cuestiones que evidentemente tienen que gestionarse con discreción, etcétera, yo lo voy a comunicar porque vosotros no lo estáis comunicando. Que yo sepa, la Secretaría de Estado no ha dicho nada de los bloqueos de la Liga de Fútbol a los servicios de telecomunicaciones. Y hay miles de personas preguntándoselo. Entonces digo, bueno, pues si no lo comunicáis, pues lo intentaré comunicar yo. ¿Qué oportunidad hay aquí, ¿no?, en cuanto a una comunicación política honesta y humana? A mí me alucina que los políticos no lo hayan aprovechado, no lo aprovechen. Pero bueno, esto es una reflexión mía. Es algo a lo que muchos están dispuestos, en su caso, notorio, moderno, y además este caso es importante. Pero ya hace, no sé si me acuerdo, fueron 25 o 30 años, la agencia tributaria, hablando con usuarios de Mac y de Hispalinux, para hacer el padre para Mac, porque le estamos diciendo, es que no podemos ni presentar la renta. Es una de estas situaciones en las que el gobierno no está haciendo exactamente lo que espera el ciudadano. Escuchan, ganas tienen, pero hay que conseguir llegar a ellos. Y lo que has hecho no solamente es plantearlo de un modo que no se podía escapar, se los plantea en positivo, buscando soluciones. Y eso es algo que es bastante más raro en redes. Es decir, no va a pegar, va a decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no arreglas esto? Y ahí sí que tenemos muchísimo que podemos hacer. Para mí la reflexión última respecto de esto es que la herramienta es potentísima. Las redes sociales son potentísimas porque permiten una bidireccionalidad en la comunicación. La televisión no es así. En la televisión puede venir un gestor público, un político, decir un montón de mentiras y tú estás en casa y te tienes que aguantar. No puedes contestarle. Hombre, puedes chillar al televisor, eso es una cosa que hemos hecho todos, pero en las redes sociales, cuando viene uno y dice una mentira, hay una respuesta masiva y mayoritaria que es el insulto y el ataque. Pero a veces viene alguien y dice, mira, disculpa, has dicho que la Tierra es plana, ¿vale? Y Eratóstenes hace 2000 y pico años, con este argumento, demostró que no lo es. Y entonces, casualmente esa persona que es luego la que parece como que menos visibilidad tiene, pero acaba de desmontar
Por eso también tan importante el debate basado en datos, el debate factual, el debate alejado de la ideología, que yo creo que es válido que todo el mundo tenga su ideología, pero el debate factual es lo que nos hace movernos y lo que nos hace crecer, pienso. Es lo que intento, vamos, pero bueno, también porque soy así, o sea, no sé. Yo soy informático, soy padre, con lo cual el tema de trámites con la administración, pues, o por temas de trabajo, por temas de familia, pues he tenido que hacer muchos. Una de las cosas que últimamente con los trámites, además con los hijos, he visto es, jolín, que parece que el formulario no está diseñado por un diseñador de formularios o ni siquiera por un programador, que los programadores no somos buenos diseñando formularios, incluso hay gente especializada en eso, sino por el administrativo que está enfrente de una pantalla con un programa de hace 40 años y que quiere que se le presente al ciudadano esa misma pantalla, porque él quiere poder imprimir lo que el ciudadano ha puesto en digital, lo quiere imprimir y lo va a tratar en papel, porque luego hay unos plazos de espera que dices, esto se lo han impreso en papel y el papel va de mesa en mesa. Eso es así. Entonces, me da la sensación como que un gran fallo es, tenemos un ministerio de digitalización o transformación digital, por llamarlo X, pero realmente no hay un plan técnico que diga cómo se van a organizar las distintas partes de la administración pública, cómo se van a trasladar datos, comunicar datos entre ellas, cómo tiene que ser la comunicación con los ciudadanos. No hay un plan director. No hay un plan director. Entonces, como no hay un plan director, cuando va al ayuntamiento de turno y tiene que hacer un trámite nuevo, no tiene a dónde acogerse, unas directrices a dónde acogerse, y entonces presenta una pieza que es totalmente distinta a todo lo demás y que no se comunica con nada de lo demás. Es la clave. Acabas de explicar la clave, el problema, y es que, explicado de otra manera, y tal y como yo lo veo, estamos llevando al espacio digital las complejidades de las estructuras territoriales que tiene nuestro país. Es decir, no hay ese plan porque no lo puede haber. No puede haber ese plan. Es decir, el máximo responsable en digitalización del país, que probablemente sea el ministro de Transformación Digital, no le puede decir a la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria o al director general de Informática del Gobierno de Cantabria cómo tiene que hacer las cosas. No puede. Puede sugerir quizá, pero no puede hacer ese plan director. Es decir, Completamente de acuerdo. El caso para mí un claro caso de éxito es Facturae. Facturae tiene cosas malas, ¿vale? Tiene cosas malas. Pero una cosa muy buena que ha hecho ha sido poner el estándar en el que vamos a hablar, es este. Esta es la API con la que vamos a hablar. Luego tú, si quieres hacer lo tuyo, haces lo tuyo, pero tienes que hablar con esta API, con tus clientes. Con tus ciudadanos tienes que hablar con esta API, con este lenguaje, con este lenguaje. Totalmente de acuerdo. Se pacta la API, pero no la capa de implementación. Entonces, ¿qué pasa? Que luego Facturae, pues tenemos la aplicación de Cataluña que lo implementa de una manera, la aplicación del Ministerio que lo implementa de otra, y la del País Vasco que lo hace de otra, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, se puede llegar a pactar las interfaces, las APIs, los protocolos, vamos a decirlo así. Pero, el ciudadano no utiliza el protocolo, el ciudadano utiliza una aplicación que implementa el protocolo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que estaba el otro día en Lisboa, me toca para una estupidez presentar un papel al gobierno vasco, yo no soy vasco y me tengo que descargar una aplicación de 1/4 gigabyte con el plan de datos desde el extranjero para poder firmar digitalmente con la aplicación vasca de firma electrónica, que no tiene ningún sentido porque yo ya tengo una aplicación de firma electrónica estatal, pero no funciona o no la admiten. Entonces, efectivamente, pactar las interfaces, las APIs, los protocolos, es como tiene que ser, así funciona Internet. Pero mientras no haya, a veces lo he pensado como que podría introducirse una especie de competencia, es decir, podrían competir entre ellas las administraciones. Déjame facturar, no sé si se podrá, creo que no se puede, pero déjame facturar con la aplicación o déjame pedir cita previa para el médico con cualquier aplicación de cualquier servicio de salud de cualquier territorio español.
Entonces tendríamos un montón de territorios compitiendo por tener la mejor aplicación. Seguramente no funcionaría y seguramente no puede funcionar, pero es algo que a veces he pensado. Eso es poner una interfaz a unos datos abiertos. Es decir, si fueran abiertas las listas de, y esa información de hecho son bases de datos separadas, no lo van a hacer ni de broma, pero por poderse se puede hacer. Yo creo que no se puede hacer porque muchas veces competencialmente es diferente. O sea, un pequeño ejemplo analógico. Hace 1 o 2 años se reunieron los servicios de emergencia de todas las autonomías para coordinarse entre ellos y elegir un estándar común de comunicaciones. Es decir, hay un incendio, los bomberos de La Rioja tienen sus radios que no se hablan con las del País Vasco, que no se hablan con los de Castilla y León, y el incendio está entre La Rioja, Burgos y Álava. Por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entonces, si funcionamos así, ya me parece milagro que haya un Facturae más o menos estandarizado. Es que, una vez más, eso me ha pasado a mí y me frustró un montón. Iba yo en el coche, una carretera de montaña, hace muchos años. Veo un incendio forestal. Llamo al 112 desde el coche. Oiga, hay un incendio forestal. ¿Dónde? Aquí. Y dice, ah, no, pero es que eso es Cantabria y usted está llamando al 112 de Asturias. Y yo, mire, yo no sé, yo estoy circulando por una carretera de montaña de noche entre dos y hay alguien ha prendido fuego aquí y hay un incendio. Y dice, ya, es que tiene usted que llamar al 112 de la otra comunidad. Y yo digo, pero yo marco 112, yo no puedo elegir. Bueno, pues ya está, ahí se quedó el incendio forestal. Es frustración, al final... La receta electrónica, con las de otras autonomías hemos tenido problemas increíbles. Que tiemblas cuando entra una persona con una receta electrónica de otra autonomía. No debería ser así. Totalmente, hay muchas posibilidades de mejora, sí. Caballero verde. Yo dos aspectos. Uno es porque cada vez que tenemos que hacer como un trámite con la administración, le tenemos que suministrar otra vez un montón de datos que la administración ya tiene. O sea, y es una cosa que además hay en algún sitio escrito que no hay obligación de entregar a la administración de datos que ya tiene, pero te piden DNI, domicilio, ¿sabes cuál es mi domicilio? Nivel, yo que sé, algo que requiera la renta, pero si os hago la declaración de la renta, tenéis todo. Y luego, otra cosa que no entra en mi cabeza es, no conozco ninguna empresa que tenga delegaciones en distintos sitios y que la delegación de Sevilla, la delegación de Murcia, la delegación de Valencia trabajen cada una de ellas con un software diferente. Pero o sea, cualquier trámite, como tengas que hacer el mismo trámite, es que quiero pagar el impuesto de sucesiones en un sitio, en otro sitio. Cada uno es una plataforma con identidad digital diferente, con una página web diferente, con... A mí me parece kafkiano que estemos haciendo no 17 desarrollos de software distintos, es que como hay muchas plataformas digitales a nivel de ayuntamiento, porque estamos digitalizando a nivel de ayuntamiento, parece que estamos haciendo 4.000 digitalizaciones distintas y 4.000 trámites digitales. Y todo eso se paga con nuestros impuestos. Muchísima redundancia. Eso no tiene... Bueno, sí, tiene que haber gente que esté muy contenta de que haya 4.000 versiones de software para cada uno de los ayuntamientos para hacer el trámite de permiso de obras. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, mi experiencia con esto, o lo que he aprendido, por ejemplo, en los trámites de justicia, los sistemas de justicia de los territorios, de las comunidades autónomas, funcionan diferente. No es que haya 17, porque es verdad que hay varias que lo comparten el mismo, etcétera, pero hay varios. Con los ayuntamientos pasa un poco lo mismo. En general los ayuntamientos, salvo los grandes, no desarrollan su propia tecnología, sino que contratan un contratista y hay un mercado con 3, 4, 5 o 7 y entonces a veces pienso que menos mal, porque hay sedes electrónicas que funcionan bastante bien y yo creo que es porque hay esa escala, es decir, hay un contratista que ha desarrollado una y la tiene implantada en 500 municipios. Entonces, claro, eso le da una escala que le permite mantener y desarrollar. Si el ayuntamiento hace su propio desarrollo de software, pues no va a tener un mantenimiento, no va a tener una calidad, salvo que sea un ayuntamiento grande que apueste por ello, etcétera, ¿no? Pero sí hay muchísima redundancia. El tema de la tecnología y la digitalización no solamente nos afecta en la interacción con la administración, sino también económicamente es relevante. Pero una vez más yo pienso que esto es por el modelo territorial que tenemos. El modelo territorial que tenemos no se puede cambiar, es así, nuestro país es así. Lo digo porque a veces encontramos ideas naif en las redes sociales que dicen esto de no, es que hay que acabar con las autonomías, no, es que los vascos y los catalanes... No, o sea, yo es que me niego a entrar en ese debate, o sea, nuestro país es así y es fruto de siglos
de desarrollo, de historia, etcétera. Y es lo que tenemos. Ahora, tenemos que intentar que lo que estamos construyendo nuevo, que es las capas de interacción digital y tecnológica entre la administración y la ciudadanía, no arrastren las dificultades y complejidades que tienen. Los sistemas sanitarios, por ejemplo. Una vez me hice una prueba de COVID cuando estaba la pandemia, pero no estaba en mi territorio, no estaba en Cantabria, estaba en Euskadi. Y me acerqué a un centro de salud para hacerme la prueba, para que me dieran era una tontería, pero yo llego y me digan, dígame su DNI, doy mi DNI y me dice, no, usted no está aquí. Y digo, ¿cómo, perdón? Y dice que usted no existe. Y digo, bueno, a ver, no existo, bueno, o sea, al final se lo explico, y digo, bueno, no existiré en su ordenador, pero yo soy usuario del sistema de salud. Y dice, ya, pero el de Cantabria. Y digo, ya, pero ¿qué? O sea, yo cojo el coche, o sea, y veo que los montes y los valles son los mismos, lo que pasa es que administrativa y políticamente es otra cosa, pero yo soy usuario de un sistema y no puedo concebir que a partir de un kilómetro concreto de repente el sistema deje de funcionar para mí. Es verdad que finalmente existió porque consiguieron como encontrarme, ¿vale? Tuvieron que hacer ahí su ingeniería con el programa y me encontraron y me identificaron, pero no había, o sea, quizás sí había una interoperabilidad en el software, pero desde luego no parecía transparente y no parecía una experiencia de usuario homogénea. Sensata. Esther. Yo también estoy en la administración y me dedico a ayudar a los proveedores que quieren mandar facturas con facturario, que más o menos funciona, pero claro, hay proveedores pequeños pues, o que no han mandado nunca o que no tal, entonces me dedico ya con Robin Hood a que puedan mandar. Yo me encontré en Pamplona varios proveedores, en concreto 2 hoteles grandes del centro, que no trabajan con la administración por no enviar, o sea, porque no saben enviar, no saben y no quieren enviar facturas de la administración, que a mí me dejó alucinada. O sea, porque yo me la vez a un hotel para reservar las habitaciones, pero no, es que no trabajamos con la administración porque no queremos enviar. Entonces, cuando decía lo de la desafección, pues me pregunto hasta dónde puede llegar un poco por ese camino eso. Pero ahora lo que me preocupa de verdad es que esto que les ha pasado a las empresas, porque yo hasta ahora me dedicaba a meter yo a mano las facturas de quien no tenía obligación, es decir, asociaciones, autónomos, quien facturara con DNI o con... Persona física. Eso, o con NIF de asociación o cooperativa, las metía yo, a pesar de que me decían, pero dices que hagan, como no tenía obligación, lo hacía yo. Entonces sé que ha pasado algo con el Verifactu algo que ha pasado que han invertido millones las empresas para tal y que se ha retrasado un año. ¿Podría explicar así un momento qué ha pasado? Porque es que me gustaría saber. Sí, es muy interesante. Al final, esto del Verifactu viene de 2 leyes, no soy ningún especialista, pero bueno, es lo que he estado estudiando y leyendo, vamos, en su momento. Viene de 2 leyes, ¿no? Una es la ley del IVA y la otra es una ley que llaman Emplea y Crece, o Crece y Crea y Crece, ¿no? Bueno, por una parte, viene como... Hay un incentivo que es el de eliminar el fraude con el IVA. Y para eso, en lugar de... O sea, el resumen es, en el momento en el que alguien emite una factura, antes de expedir la factura al consumidor, la administración tributaria ya tiene la factura, ¿vale? O por lo menos lo que llaman el reporte fiscal, que es base imponible, IVA, el emisor de la factura y, en su caso, el destinatario, ¿vale? Entonces uno va a una cafetería, pide un café y entonces la agencia tributaria, antes de que te tomes el café, ya sabe que has servido un café, la cafetería, y que el IVA es un 10%, ¿vale? A mí eso me parece fascinante, o sea, me parece fabuloso y, vamos, yo estoy completamente de acuerdo en que, porque elimina el fraude y, o sea, sirve, es un instrumento más para eliminar el fraude y ya que el fisco fiscaliza, pues bueno, pues que fiscalice mejor, ¿no? Ya está. ¿Cuáles son varios de los problemas, ¿no? Por una parte, que... Bueno, ha habido muchísima controversia con esto y muchísima dificultad por parte de las empresas para adaptarse. Finalmente, cuando estaba a punto de vencer el plazo, hace muy poco, estos últimos días, lo han prorrogado durante un año más y eso ha generado todavía como más confusión, ¿no? Y por otro lado, lo que sucede... se me ha ido ahora
con el tema del Verifactu. Bueno, el reporte fiscal, sí, es que, claro, las empresas y los autónomos tienen que cumplir una serie de obligaciones, tienen que presentar unos modelos tributarios, tienen que presentar unas declaraciones de impuestos, y entonces, claro, no parece razonable, pero yo creo que podríamos llegar a ello, el seguir exigiéndole a las empresas que presenten declaraciones trimestrales de IVA si la agencia tributaria ya tiene el IVA de las facturas. Es decir, ¿por qué tengo yo que ahora sumarlas todas, hacer esto, o sea, cuando la agencia tributaria me ha obligado previamente a emitir la factura, ¿no? Y luego hay cuestiones también de ergonomía y de usabilidad, una vez más. Yo estuve viéndolo, hay una herramienta, hace unos meses por lo menos, que estaba en fase de prueba, me parece, para poder facturar, porque a partir de ahora ya no vale facturar con un procesador de textos, como se hizo toda la vida, o con una máquina de escribir. Efectivamente, hay unas exenciones, efectivamente, y es que quien no haga análisis puede seguir haciéndolo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que eso va a provocar también que mucha gente deje de hacer análisis autónomos para no complicarse la vida, ¿vale? He tenido una empresa, ahora soy autónomo, no voy a hacer análisis de mis facturas y por eso o sea, precisamente para no complicarme la vida con el Verifactu, ¿vale? Y es perfectamente legal, claro. Es una exención pequeña que hay por ahí. Bueno, lo que iba a decir es que me he enrollado un poco, perdonad, pero con... Sí. Sí. Hay un año de moratoria. Aquí en Navarra se lo llama Ratique. Sí. Sí. Eso es fascinante, sí. Sí, sí. Nació primero Ticketbuy. Sí. Con las 3 comunidades forales del País Vasco, cada una de ellas lo hizo de una forma diferente. Exactamente, sí. No son iguales. Claro. Son 3 APIs diferentes con 3 desarrollos. La misma que no funciona una con la otra ni de casualidad. Navarra, que no se sabe lo que va a hacer muy bien, porque hace una especie de API que creo que todavía nadie sabe lo que es. Y tenemos el Estado General que ha hecho una cosa distinta de Ticket. Ya podían haber copiado algo, ya podían, para facilitar un poco la vida y reutilizar, que además le funciona, no sé, si tienes algo que funciona, reutilízalo, no, distinto. Es un ejemplo fascinante de esto que explicábamos antes, y es cómo diferencias territoriales históricas se están llevando a un espacio donde no deberían de existir, que es el espacio digital. Y yo ahora mismo, honestamente, no sé cómo tengo que facturar. Es decir, yo sé que si estoy en Santander y facturo a Madrid, pues lo haré como siempre, seguramente. Pero si tengo un cliente en el País Vasco o en Navarra, tengo que cargar la factura en la plataforma... Es de donde estoy. Vale. Pero entonces, claro, y si mi cliente está en España, tengo que facturar de una concreta manera, pero si mi cliente está en el extranjero... Tú comunicas a la administración tributaria sí. a que eres sujeto fiscal. Vale, comprendido entonces. Vale, pero creo que es distinto si es, por ejemplo, si es gobierno, si yo facturo a gobierno, entonces es B2G y entonces... Otra cosa es lo que te exige tu cliente cuando es administración pública. Sí. Vale, comprendido. Pero entonces facturar para la administración es distinto de facturar para un particular, que es distinto de facturar para... Por cierto, hablando de fraude, yo estoy convencido que la señora María en la puerta de su casa, que hasta ahora pagaba 2 duros a un asesor para que le hiciera el IVA, no va a comunicar cada vez que vende 3 tomates. Se va a la economía sumergida y se acaba lo que se ve. Sí, eso ha pasado siempre. Sí, hay un incentivo más. La escalada de costes para la implementación de obligaciones fiscales está siendo brutal. Está enviando grandes capas de la actividad económica, necesariamente la economía sumergida. Es que me río porque para todo esto la solución es, oye, hay un kit digital de red.es. Pero... Podríamos estar 2 horas. Exactamente. Pero claro, cuando uno pide el kit digital pues acabas en el manicomio, como decíamos al principio, porque es una locura. En fin. Bueno, nos dice discretamente Simón que estamos llegando al límite de tiempo que nos dejan aquí, que dentro de poco nos van a echar. Así que si hay alguna pregunta más rápida, y ya... Nosotros, bueno, yo que trabajo también en la administración pública en una empresa de informática, bueno, es el departamento informático de los ayuntamientos de Navarra. Entonces gestionamos la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, la parte tecnológica y de otros 200 ayuntamientos de Navarra, no llevamos todas. Sí que nos ha ayudado mucho ahora, cuando vas a
tipificar un trámite, cada el Ayuntamiento de Bertal, el Ayuntamiento de Huarte, el Ayuntamiento de Noain, el Ayuntamiento de Tafalla, el Ayuntamiento de Vera, lo hacen de una manera diferente. Con lo cual, cuando tú lo pones eso en el formulario de cada una de las páginas web, pues es un pollo. Porque si tú quieres sacarte la licencia de obra menor, hacer una obra en un baño en verano, no era lo mismo que en Lesaca, o no era lo mismo que en Tafalla o Ribáfora. Ahora mismo lo que hemos hecho es utilizar una única sede electrónica para todos, sin una tipificación concreta, sino móntatelo como quieras, ¿no? Y además reutilizando una aplicación que ya la Diputación de Albacete, sí, abajo, que están haciendo muy bien las cosas, pues ya la tenían. No vamos a comprar nada, y menos a entes privados, si ya la Administración Pública ya lo ha desarrollado. Entonces estamos desplegando esa sede electrónica y la verdad que tiene muy buena aceptación. Sí. Muy buena aceptación. No sé si la conoces. Sedipualba, sí. Tiene muy buena aceptación porque móntatelo como quieras, pídelo tú como ciudadana o ciudadano como te dé la gana, que nosotros por detrás ya te lo vamos a trabajar, ¿no? Sí. Pues eso por un lado. Y nosotros donde realmente vemos el problema de la utilización de las sedes electrónicas es en la identificación. O sea, ¿cómo saber que, o sea, no sé, mi madre no tiene un certificado digital, pero mi hijo tampoco? O sea, entonces, ¿cómo me voy a relacionar yo con la administración electrónica para pedir una reserva de un polideportivo si me obligan a hacerlo con una identificación? Qué curioso, sin embargo no puede transferir 200.000 euros con el banco con un PIN SMS, ¿no? O con el teléfono, ¿no? Es curioso cómo, o sea, los requisitos de identificación de la administración para cosas triviales son mucho más complejos de implementar que la identificación bancaria, muchas veces para asuntos más delicados. Y luego en el caso de Sedipualba, efectivamente es un caso de éxito muy atípico, muy infrecuente, lo han hecho muy bien, lo hacen muy bien, que además entra de lleno en un asunto interesante, que es el de la soberanía tecnológica, porque Sedipualba es un desarrollo montado como un software como servicio, no es un IaaS, es un SaaS, pero claro, está desarrollado aquí. Y sin embargo, las grandes empresas que compiten con Sedipualba, bueno, no voy a decir competir porque Sedipualba no tiene ánimo de lucro, luego eso también genera una distorsión en el mercado que damnifica a las empresas que construyen software, pero estas grandes empresas están siendo concentrándose, o sea, por ejemplo, yo qué sé, EasyClick en Cataluña ha sido comprada por Es Público, otras empresas pequeñitas que había que prestaban servicios a ayuntamientos han sido adquiridas por grupos muchas veces extranjeros, Lefebvre y alguno más. Entonces, al final resulta que el software central imprescindible para nuestro funcionamiento, muchas veces está el poder de decisión, los centros de decisión están en París o están fuera, ¿no? Pero bueno, es que eso nos pasa ya en el mundo global con todo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Jaime. Vale. Muy inspirador.